La estrella de Thelma Leghorn. 1. La isla. Domingo Quesada chupaba compulsivamente la boquilla de su pequeña pipa de nogal, con su gabardina abotonada hasta la barbilla y los codos apoyados en la baranda de proa, contemplando cómo la neblina y el mar iban iluminándose poco a poco de tonalidades rosas. A medida que el barco cortaba las olas subiendo y bajando lentamente, sentía que su estómago se contraía, como si estuviera formándose una pelota de fútbol en sus intestinos. Una vez más creía ver la dichosa isla entre los jirones de niebla, descubriendo siempre que la sombra que aparecía ante ellos era un peñasco solitario azotado por las olas y blanqueado por el guano. Detrás de él el capitán y López, que acababan de conocerse, parloteaban con cierto entusiasmo de nimiedades. Ahora hablaba el marino con tristeza, acentuada por su fuerte acento gallego. Nunca vino a ver a los animales, y no me dijo nada, así que imagínate, cuando llegué me encontré a la cabra muerta, llevaba 7 días sin agua. Había intentado escapar por la ventana, la pared estaba arañada por ese lado. Finalmente había ido a morir a la misma puerta, como si me estuviera esperando. La pobre tuvo la esperanza hasta el último momento de que llegara a darle de beber. Había una peste a cadáver tan grande que mi vecino, que vive a 1 kilómetro, me dio el aviso, y ahí me la encontré. A mí me gusta el olor a cadáver. Me recuerda a mi perra, respondió López, que llevaba puesta la capa y el tricornio, lo que le daba un aspecto pintoresco. Siempre que encontrábamos el cuerpo muerto de un animal se revolcaba en él. Y es que le daba igual que le riñera, antes o después se llegaba hasta el cuerpo y se revolcaba y se revolcaba. Mi Leica apestaba durante días a cadáver. Y ahora ese olor siempre me la recuerda. A mí me gusta. Ah, pero usted no olió esa cabra. Tuve ganas de vomitar durante días. Qué asco su perro, a mí me hace eso mi perro, y le doy de palos pero bien. Un espeso silencio se formó tras la afirmación del marino. López había sido herido en su orgullo, era evidente. El capitán arrancó a hablar de nuevo, deseoso de que López olvidara el desplante. ¿Entonces es usted hombre de campo?, le preguntó al fin. López no contestó. Seguía callado por un absurdo sentimiento de dignidad personal. Domingo vació la cazoleta de su pipa dando un golpe seco en la baranda y pateó el suelo del carguero. Hastiado de la tensión creada se giró levemente para darle una orden. Tráigame por favor el informe, es la carpeta negra encima de mi bolsa de viaje. López desapareció por las escaleras y al poco ascendió a cubierta con la carpeta atrapada en su vasta mano de campesino. Domingo entró con ella en la cabina del capitán, se sentó detrás del timonel que bostezaba hasta casi descoyuntarse la mandíbula, y abrió con calma las órdenes, intentando librarse en una sola jugada de la presencia del civil y del frío ambiente espumoso de fuera. Al poco tiempo había recuperado el calor, el balón de fútbol en la boca del estómago se fue convirtiendo en pelota de tenis, y pudo releer las escuetas órdenes con calma. Su objetivo es revisar la solicitud de expropiación del propietario de la isla de Sálvora, y si cumple los requisitos legales, proceder a la venta por la cantidad estipulada más abajo. Sálvora es la única isla habitada, de modo que si el Estado la adquiere, todo el archipiélago pasa automáticamente a propiedad estatal. Debe asegurarse de que la isla queda libre de presencia humana en un plazo de 48 horas máximo tras la firma, con excepción del farero. La expulsión de los colonos solo puede efectuarse si la expropiación es legítima. Si no fuera así, intente proceder a una indemnización a los colonos para que accedan a abandonar la isla voluntariamente. El monto máximo para esto está estipulado más abajo. También debe traer los papeles de propiedad, y las firmas de conformidad de todos en el caso de abandono voluntario, o solo la firma del marqués en el caso de expropiación forzosa. La carpeta también contenía una foto aérea de la isla, que según el informe tenía 190 hectáreas y estaba apenas a 3 kilómetros de tierra firme. Foto. Le había sido asignada la misión de comprar el archipiélago de Sálvora apenas 3 días antes. Cuando Domingo llegó al despacho del delegado del gobierno en Coruña, halló al prohombre fumando un puro y leyendo el ABC. El delegado había sido amigo de su padre y le recibió muy calurosamente. Tras haber encendido unos puros y servido unos whiskies, llegaron al fin las oportunas explicaciones con respecto a la misión que se le encomendaba. Cuando el gobernador le dijo que le asignaba una pareja de la Guardia Civil, Domingo emitió una débil protesta, pero el gobernador la atajó con un gesto. Avisamos por radio y nos llegó una respuesta inquietante del marqués: solicito presencia de Guardia Civil, colonos pueden resistirse a desalojo. Domingo se resistió con cierta vehemencia,
pero solo pudo librarse de uno de ellos. El delegado se mostró inflexible y le asignó a un cabo. Hágame caso, puede que necesite a López para realizar exitosamente el desalojo. Su sola presencia servirá para evitar cualquier conato de rebelión. El generalísimo se está muriendo, y por todos lados nos crecen los enanos. Es el momento de hacer movimientos que nos permitan tomar posiciones ventajosas, porque nadie sabe qué puede pasar. Haga lo posible para que la Junta de Galicia se haga dueña del archipiélago de Sálvora, antes de que sea demasiado tarde. La espesa niebla que les había acompañado desde que salieran de Ribeira se despejó súbitamente y la isla de Sálvora apareció al fin iluminada por un gran claro en el cielo, por el que se colaba el radiante sol. Parecía un cuadro de esos en los que Dios ilumina desde las alturas a los santos con un gran foco de luz. Contuvo un suspiro cuando la puerta se abrió y entraron López y el capitán dentro de la cabina. Al poco el ambiente se cargó de olor humano. Ahí la tienen, iluminada para nosotros, anunció la voz del capitán con satisfacción. A veces pasa eso, la niebla evita la tierra firme. Es más grande de lo que yo imaginaba, dijo Domingo como para sí. Según el informe solo tenía 6 habitantes, el marqués, su capataz, el farero, y los 3 últimos colonos, una pareja de ancianos y su hijo. Y eso que estamos en plena marea alta, cuando baja la marea esa pequeña calita de allí se convierte en una gran playa, aparecen unos arenales bien grandes. Aquí han llegado a vivir hasta 200 personas en sus buenos tiempos, sobre todo mariscadores, pescadores y trabajadores en la fábrica de salazón. El barco disminuyó la velocidad y entró en la ensenada. Vieron un embarcadero de piedra, y no muy lejos una casona, sin duda el Pazo. Vigilando la ensenada había una estatua gris de formas difusas, con la cabeza manchada de guano de las gaviotas. A primera vista parecía una sirena. En cuanto puso pie a tierra anotó en su libreta: llegada a la isla en pleamar 7:12 de la mañana, leve viento de levante. Domingo saltó a tierra, extendió el brazo para coger la bolsa que le tendía López desde la cubierta, y al volverse se sobresaltó. A su lado había un hombre jorobado, cuya presencia no había advertido antes. Miraba larga y tercamente a los ojos de Domingo, y sin embargo no parecía verle de verdad. Desconcertado rompió el silencio. Hola, venimos a ver al marqués. El jorobado en vez de contestarles miró hacia el inicio del muelle, por donde aparecía en ese momento un fornido hombre de espesa barba. Luego volvió los ojos a Domingo, que balbució nuevas palabras. ¿Cómo te llamas tú? El jorobado se marchó del muelle hacia el sendero de la playa a paso vivo, sin haber dicho una sola palabra. El hombre fornido se cruzó con el jorobado sin intercambiar ningún saludo, llegó hasta ellos y realizó una leve genuflexión. Tenía una banda a la cintura con el escudo nobiliario del marqués y una escopeta al hombro, lo que le daba un aire medieval. Una rizosa barba pulcramente recortada, daba un toque humano a su cara de bruto. Sus gestos eran de hombre nervioso e irritable. Domingo tenía la sensación de estar en un sueño, la isla era aún más pintoresca y surrealista de lo que imaginaba. Yo soy Domingo Quesada, vengo por lo de la venta. Se presentó con pocas palabras, ya que se dio cuenta de que el sujeto no le prestaba atención, solo esperaba a que terminara para poder hablar. Yo soy Anselmo, respondió el guarda estrechando breve y fuertemente su mano. Vengan conmigo, el señor marqués les espera, y partió sin comprobar que le siguieran. Estaré de vuelta como acordamos, pasado mañana a esta misma hora, dijo el capitán del carguero mientras le ofrecía la mano desde cubierta. Domingo le despidió y siguió al guarda, con López a su vera. Por el camino aprovechó para hacer varias preguntas sobre la isla y el marqués, y el guarda le respondió con cierto tono molesto, y con claras evasivas. Hablaba bastante alto, como un fanfarrón, por lo que Domingo sospechó que Anselmo, más que el guarda de la isla, era el hombre de confianza del marqués. Descubrió un pequeño edificio cerca de la orilla, junto al embarcadero pero solo visible desde tierra, con una cruz de piedra sobre su fachada. Tienen la capilla fuera del Pazo. Así es. Para uso de los pescadores, sabe usted. Hubo algo diferente en su voz, de repente amable, que llamó su atención. Domingo le miró al rostro, y al hacerlo descubrió, bien lejos en la línea de costa, un pequeño hilo ascendente de humo negro que se disolvía a cierta altura. Mirando hacia allí, en un giro del terreno pudo divisar brevemente algunas chozas detrás de unas rocas. Por allí está la aldea de los últimos colonos, ¿verdad? El guarda respondió con un gruñido,
de modo que abandonó definitivamente sus intentos de diálogo. Mientras se acercaron al caserío, Domingo observó el edificio cuadrangular con atención. Era sin duda una construcción de cierta antigüedad, pero los torreones almenados, que surgían achatados en cada uno de los extremos del edificio, parecían nuevos. Debían de haber sido reformados o reconstruidos había poco. Justo cuando Anselmo extendía su mano hacia el pomo, se abrió la puerta y un hombre salió a recibirlos. Vestía un traje pasado de moda, todo de negro, desde el sombrero dieciochesco hasta los zapatos brillantes e impolutos. Debía rondar su sexta década y en todo se asemejaba a un reptil. Pasó un pañuelo por su frente y luego les extendió la mano uno a uno. Su cuello arrugado pareció estirarse para darles la bienvenida. Buenos días. Es usted don Pedro Ruiz de Borja Otero y Zuleta de Reales, dijo Domingo estrechando su mano. Puede llamarme don Pedro, no se canse inútilmente, respondió el reptil con una sonrisa de suficiencia. Una carcajada servil de Anselmo acompañó la respuesta. Disculpe, pero deberá enseñarme su documento de identificación, el protocolo legal exige que compruebe su identidad. El marqués hizo un gesto a Anselmo, que se quitó la escopeta del hombro y entró en el edificio. Pasen adentro, el fuego está encendido y hemos preparado algo de desayuno para ustedes. Accedieron. Un salón muy amplio, alto y mal iluminado, de muros de piedra basta cubiertos por algunos tapices y una alfombra de gran tamaño que acogía los sofás frente a la chimenea. Le asombró comprobar que la misma estación de radio se encontraba en el salón, una mesa con el vetusto aparato de radio, los cascos y un micrófono con soporte y cable, como los de las películas antiguas, que debía tener 20 o 30 años de antigüedad, y que era la única conexión con tierra. En el ambiente había un aroma a chocolate y churros que animó sobremanera a Domingo. Se sentaron frente a la cálida chimenea en sillas de mimbre. Parece increíble que puedan tener churros aquí, en esta isla tan incomunicada, dijo López, el guardia civil, hablando por primera vez. El marqués le ignoró y se dirigió a Domingo. He de confesarle que desde que recibimos el aviso de su llegada les esperamos con impaciencia. Siéntanse como en su casa. Es un placer conocerle, en Coruña se habla mucho de usted. Un destello de sospecha brilló por un instante en los ojos del marqués antes de que se girara hacia el edificio. Me disculparán la rudeza del mobiliario, hace 2 días terminamos la mudanza a tierra firme. Pronto esta casa dejará de ser de mi familia. Si todo marcha correctamente, puntualizó Domingo, a quien el marqués le provocaba una inesperada antipatía. ¿Le importa que fume?, dijo Domingo sacando su paquete de tabaco de pipa. En absoluto. Se ha adelantado usted a mi ofrecimiento. Anselmo, baja la caja de puros habanos. Un sí señor llegó a ellos proveniente de las escaleras que daban acceso al piso superior. Al poco Anselmo bajó las escaleras y puso sobre la mesa una gran bandeja de churros y tazas humeantes de chocolate. Domingo aceptó por educación uno de los gigantescos puros que le ofrecía Anselmo, y lo metió en el bolsillo de su americana para coger uno de los churros. Disculpen que no estén tiernos, los trajimos ayer desde Ribeira, pero el chocolate está recién hecho. También le ofreció el DNI de don Pedro. Domingo lo comprobó y finalmente asintió aprobador, devolviéndolo al siervo. Siento tener que hacer estas comprobaciones, pero no se disculpe más, amigo mío, y disfrute de los churros, se lo ruego. Durante un tiempo el marqués, Domingo y López comieron en silencio. Así que se habla de mí en Coruña, comentó don Pedro rompiendo el silencio. Ya ve, España es así, yo también he oído hablar de usted, Domingo. Sé que es el hijo de don Rodolfo Maldonado. Con su padre he jugado a las cartas en numerosas ocasiones en el casino, y si me permite decirlo, lo considero un viejo amigo. Domingo hizo un leve gesto de agradecimiento. Dejó aparte la taza de chocolate y abrió la carpeta de documentos sobre la mesa. Como sabe, la intención del gobierno es declarar al archipiélago parque natural. La ley del rey Sancho X del año 1583 estipula que, si la isla es un pazo, en ese caso la propiedad nobiliaria puede ser exigida por el Reino de España, siempre que haya una causa mayor que lo justifique. Bajo este amparo legal el gobierno, al que represento formalmente en este momento, está dispuesto a ceñirse a esa ley, que no por antigua tiene menos jurisprudencia, y por tanto la compra se realizará de manera automática sin posibilidad de alegación alguna por parte de los habitantes de la isla. El marqués asintió, formando una mueca de satisfacción en sus finos labios atortugados. Sin embargo,
Si no puede declararse pazo, la venta es voluntaria. Es decir, todos los habitantes deben aceptar el abandono de la isla para que se efectúe la compra por parte del gobierno. Estaba al tanto de todos los pormenores. Entiendo que son meros formalismos que hay que cumplimentar. Pues ya lo ve, este es el pazo, dijo el marqués extendiendo los brazos en un gesto que pretendía ser cómico. He visto la capilla cuando venía, pero aún debe enseñarme el cruceiro. Le llevaremos dando un paseo en cuanto terminen de desayunar, no tenga prisa. Me da pena abandonar la isla. Y sin embargo, a la fuerza ahorcan, las deudas han puesto a mi familia en una situación delicada. Está bien, dijo Domingo, convoque a todos los habitantes esta tarde, dígales que vamos a formalizar la venta. Deberá quedar desierta a excepción del farero, de modo que todos abandonaremos la isla en el barco, pasado mañana, en cuanto suba la marea. El marqués sonrió por primera vez ampliamente, reptilianamente. Ponga al corriente a los colonos, ordenó a Anselmo. El subordinado obedeció de inmediato, recogiendo la escopeta y poniéndosela al hombro antes de salir por la puerta, gesto que no pasó desapercibido a nadie. 2 Desde el faro. Después del desayuno y ya con los puros en la mano, los tres anduvieron hasta un cruce en el que confluían 4 caminos, y en el centro de la intersección se hallaba el cruceiro. Este camino va a dar a la fuente, a los huertos, ya abandonados, y al viejo hórreo, dijo el marqués señalando el camino que entraba en el bosque de robles, y si se sigue más allá se llega a la aldea. Hemos venido por el camino del muelle y el pazo, y el tercer camino se dirige al faro. Ciertamente, no hay más sitios de interés en la isla. Si le parece bien, vamos a avisar al farero de la reunión y el desalojo, dijo con cierta alegría, poniendo una mano en su hombro. El farero no tiene que abandonar la isla, objetó Domingo, escrupuloso en lo legal. Obvio. Pero así lo conoce usted, y de camino podrá disfrutar de unas magníficas vistas. Desde el faro es el único lugar desde el que se puede contemplar la mayor parte de la isla. Domingo hizo un gesto de asentimiento. López le seguía sin decir nada a poca distancia. López, por favor, vaya a buscar a Anselmo a la aldea, quizá le necesite. El guardia civil asintió algo desconcertado y Domingo se sintió aliviado de librarse, por un tiempo al menos, de su perruna presencia. El camino bordeaba el bosque y ascendía rodeado de peñascos y altos matorrales, serpenteando hacia el interior de la isla. El rumor de las olas se atenuó hasta casi desaparecer. ¿Es usted aficionado a la geología? Todo me interesa, por... ¿Cómo no deja de observar el suelo? Domingo cambió de tema. Entonces, ¿por qué desea vender la isla? Mi familia lleva aquí más de 80 generaciones, tantas como han pasado desde la llegada de los romanos. La leyenda cuenta que mi estirpe, los Otero y Zuleta, es hija de la unión de un romano con la sirena que habitaba esta isla, un espíritu ancestral. Sin duda se han fijado en la estatua de la sirena del muelle. Es la representación en piedra mi tatara, abuela. Es muy doloroso para mí desprenderme de la isla, la posesión más preciada de mi familia. Dejaron atrás la vegetación y salieron a un roquedal sacudido por los vientos. Desde allí podían ver el edificio del faro que se elevaba imponente, en el punto más alto de la roca. Llegaron hasta el pie de la Torre Blanca, que parecía alzarse como un dedo de advertencia, con su cúpula de cristal en la cima coronada por una veleta, y subieron las escaleras de caracol encharcadas hasta la puerta del cilindro de piedra. Dentro de la redonda habitación encontraron sentado a un hombre escribiendo en una mesa. 2 ventanucos daban hacia el mar, que lamía el pie del faro en sus 3/4 partes. En un lateral había una estufa de leña, que chisporroteaba y caldeaba la sala, y unos muebles y armarios con cacharros de cocina. Una escalera metálica de caracol ascendía hasta una planta superior. El farero se volvió hacia ellos y se incorporó para estrechar sus manos. Hola. Sin duda usted es el enviado del gobierno. Me honra con su visita, compañero funcionario, dijo haciéndole un guiño. Al final. Sí, se confirma la venta, le dijo el marqués con satisfacción. Se va a quedar usted muy solo. Gajes del oficio. Antón era un hombre fornido, de amplia sonrisa amistosa, bonachón y popular, que parecía esforzarse en que los demás se sintieran cómodos. Acompáñeme, con el permiso del marqués quisiera enseñarle las vistas desde la cúpula, son espectaculares. Y va a tener suerte porque la niebla ha despejado completamente, hace apenas 2 horas el faro estaba cercado de un espeso muro de puré de patatas.
Ascendieron a otra planta donde Domingo pudo contemplar la habitación y los muebles con los escasos bienes personales del farero, todo en un pulcro orden. La escalera ascendió un nuevo nivel, esta vez a la cúpula del faro. Allí pudo observar el complejo ingenio de cristal, el olor a petróleo. Salieron a la pasarela que rodeaba por fuera la estructura, y Domingo se detuvo conmovido. Miren qué vistas. Todo el océano a 50 millas de distancia, dijo Antón abarcando con un gesto la inmensidad azul. Hacia el oeste podían ver a mucha distancia mar adentro, a unos barcos de pesca que aparecían y desaparecían con el oleaje. Hacia el sur la desde allí aparentemente no muy lejana isla de Ons, y el resto de las islas Cíes, en fila, como si fueran navíos de guerra en formación de ataque. Al este veían la entrada a la ría de Arosa y la población de Ribeira, desde la que habían venido en el carguero. Y a sus pies extendiéndose hacia el norte, la isla de Sálvora. La visión permitió a Domingo hacerse una idea mucho más precisa de ella. La isla tenía forma de triángulo, en una de sus puntas se alzaba el acantilado y sobre él se hallaba el faro, dominándolo todo. El robledal por el que habían venido cubría buena parte del interior de la isla. La costa que subía hacia el norte, ofreciendo su cara escarpada al Atlántico, aparecía cubierta por una espesa maraña de espinos y matorral aparentemente intransitable. Las rocas tenían una línea de restos traídos por el mar en el punto más alto al que golpeaban las olas con marea alta, pero como ahora casi se había alcanzado la marea baja, se podía ver la isla en su máxima extensión. Al otro extremo, más allá del bosque, podía distinguir el muelle y el pazo del Marqués con sus torres almenadas. Más al norte del muelle se extendía una amplia playa. Domingo recordaba haberla visto en forma de pequeña calita cuando llegaron, pero la marea estaba bajando. Y en la punta más lejana al lugar donde se encontraban, casi en la punta norte del triángulo, pudo distinguir las chozas de piedra y paja de los últimos colonos. Mire, ve esa cala, dijo el marqués señalando al norte, no muy lejos de donde se encontraban. Pues 20 metros más allá aparecieron las anclas de piedra. Los expertos dedujeron que tenían origen vikingo, puntualizó el farero. ¿Y ese es el burato, verdad?, preguntó el marqués señalando un agujero en las rocas de los acantilados atlánticos, más o menos a mitad de camino de la esquina norte de la isla. Eso es, dijo Antón. ¿Qué es eso del burato?, interrumpió Domingo. Es una cueva en forma de cruz, excavada por la fuerza de las olas durante siglos. En marea alta, si las olas son fuertes, se hila un chorro proyectado hacia arriba, como un sifón natural. Hasta hace un rato se podía ver el efecto, aunque esta vez no ha sido muy fuerte. Parecido al soplido de una ballena, añadió el marqués, que parecía de excelente humor. Domingo pudo observar que un sendero salía del camino que les había traído hasta el faro, justo en el punto donde se encontraba el árbol muerto solitario que habían sorteado a la avenida. Se culpó por no haberse percatado del desvío al venir. De todas formas, el paraje junto al faro, una mezcla caótica y laberíntica de arena, rocas y matorrales, hacía que incluso el sendero principal resultara confuso de seguir. Desde arriba, sin embargo, sí podía distinguir este nuevo sendero con más o menos claridad. Lo vio aparecer y desaparecer, serpenteando flanqueado de muros impenetrables de espino, y parecía dirigirse hasta el mismo agujero del burato. Ahora la marea está casi baja del todo, podría uno asomarse al burato sin peligro. Son 12 metros de caída. Pero cuando la mar está alta, el sifón sube para arriba con cada ola. Con las olas muy fuertes, en días de gran temporal, el sifón supera la altura de este faro. Es espectacular. Y en esas rocas que ve asomar entre las olas, dijo don Pedro volviéndose hacia el sur, señalando los arrecifes frente al faro, allí sucedió el terrible naufragio del Santa Isabel. Sin duda usted lo conocerá. Algo he oído, el Titanic español, no, pero no sabía que fue aquí, dijo Domingo genuinamente interesado a la vez que pellizcaba el tabaco y lo dejaba caer en la cazoleta de su pipa. Así lo llaman. Fue mi antecesor, don Bartolomé, el que vivió la tragedia, dijo Antón, muy satisfecho de poder contar la historia. Murieron 213 personas, la mayor parte de la tripulación y del pasaje. El Santa Isabel era un vapor que venía desde Bilbao e iba a recalar en Cádiz antes de cruzar el Atlántico rumbo a Buenos Aires. Había atracado en Coruña para recoger pasajeros, y a medida que se acercaba a la ría de Arosa empezó a levantarse el temporal. El fuerte viento y las olas lo azotaban y lo empujaban a tierra, sin que el capitán fuera consciente de esa deriva. Dentro, en el salón de primera clase,
donde se juntaban los pasajeros adinerados, se celebraba por todo lo alto la Nochevieja, y a la vez los pobres hacinados en literas brindaban con vino y sidra, sin ser conscientes de que pronto la fiesta se tornaría en desastre y de que la muerte les uniría al fin a ricos y pobres. No me sea comunista, le recriminó el marqués, broma que fue recibida con una sonrisa risueña por Antón. Era evidente que había narrado muchas veces la historia, y que disfrutaba enormemente creando expectación. De todas formas, eso de que estaban celebrando y brindando cuando chocaron es pura leyenda. En realidad la mar estaba tan picada que probablemente la mayor parte de la gente se había retirado a sus habitaciones. Es verdad, concedió Antón, y puntualizó con ganas de picar al marqués, o a las salas de literas, no se olvide de los pobres. En fin, pues parece que debido a la niebla y la lluvia no vieron desde la cabina de mando las luces del faro, que les alertaban de que se acercaban peligrosamente a tierra. Se dice que en el último momento quisieron cambiar de rumbo, hubo un giro brusco de timón antes del golpe, pero fue demasiado tarde. La quilla chocó contra las rocas allí, ve ese picacho, donde las dos gaviotas. Bien, pues el pico de roca ahí sigue, incólume con el paso de los siglos. Pero al Santa Isabel, gran vapor moderno y poderoso de la época, le dejó encallado con tres hendiduras por la banda de estribor, por las que comenzó a entrar agua, tan rápidamente que la mayor parte de los pasajeros de tercera murieron, no les dio tiempo a huir a cubierta y murieron ahogados, atrapados en las salas de literas. El barco comenzó a hundirse de proa con bastante rapidez mientras escoraba. Los oficiales intentaban calmar al pasaje, pero un golpe de mar se llevó a 3 pasajeros y al capitán, que desapareció en el mar embravecido. Luego resulta que se agarró a una jarcia y se trepó al palo mayor, y allí se ató sin decir esta boca es mía a los de abajo, dijo el marqués con una sonrisa sardónica. Al día siguiente le encontraron allí arriba, fuera del agua y sin un rasguño. Fue uno de los pocos supervivientes. Eso es, pero en ese momento la desaparición del capitán hizo que todo el mundo entrara en pánico, y pese a que el mar estaba picadísimo, empezaron a arriar los botes de madera al agua. Solo pudieron usar las chalupas de babor, ya que las de estribor eran barridas por el temporal en cuanto tocaban el agua. Pero los de los botes no tuvieron mejor suerte, puntualizó don Pedro. La isla se percibía cerca, podían oír el ruido del oleaje contra la costa, veían el foco del faro, quizá incluso adivinaban la tierra a través de la cortina de lluvia y las olas. Por eso todos intentaron venir hacia acá, nadando o en los botes. Antón hizo un gesto señalando el rumbo de las imaginarias chalupas, desde el peñasco del naufragio hacia el faro, directas a afilados arrecifes. Craso error, pues es imposible desembarcar, ya lo puede usted ver. Imagínese este muro de rocas con oleaje, todas las barcas se reventaron contra ellas. Al día siguiente aparecieron cuerpos y cuerpos por toda la costa, reventados por los golpes. Cuerpos y cuerpos. Solo quedó un grupo de pasajeros a bordo, agrupados en la popa, o subidos en el último bote, el número 8, que seguía atado al vapor. El segundo de a bordo, que había asumido el mando con heroicidad y entrega desde la desaparición del capitán, no quería subir. Era gordo, le llamaban Tonelada, añadió don Pedro. Otros dicen que en realidad le tenía pánico al agua, a pesar de ser marino. Bobadas, ¿cómo va a tener miedo al agua un marino?, dijo el marqués. No quiso poner en peligro con su peso a los pasajeros, pero estos les insistían a que subiera con ellos y se salvara. El caso es que, por esa resistencia del segundo oficial, el bote número 8 no abandonó los restos del Santa Isabel hasta casi su hundimiento total, lo que le salvó la vida. ¿Y cómo es eso posible? No fueron hacia las rocas como el resto de botes. Les salvaron las heroínas de Sálvora en su esquife y les guiaron hacia el muelle, dijo rápidamente don Pedro, y Antón le miró con un toque de rencor por revelar el final de la historia. Pues mire, mi antecesor, don Bartolomé, fue el que dio la voz de alarma en tierra. El perro se puso a ladrar y ladrar, y finalmente, pese al tremendo temporal, salió con un farolillo y envuelto en su capa para echar un vistazo. Fue en esas rocas donde oyó los silbatos de auxilio de los oficiales, y entendió la magnitud de la tragedia. Don Bartolomé corrió a avisar a la aldea por el mismo sendero por el que habéis venido. En esa época vivían habitualmente más de 30 personas, pero era Nochevieja, de modo que justo esa noche los hombres estaban en Ribeira celebrando. En la isla solo quedaban los viejos y algunas mujeres. Las más lanzadas enseguida fueron al muelle y partieron en la mejor dorna hacia Ribeira para avisar a los hombres. Pero el tiempo pasaba,
y finalmente 3 muchachas, pese a la oposición de los viejos, decidieron salir en uno de los pequeños esquifes de pesca, con el objetivo de rescatar a quien pudieran. Hicieron varios viajes y finalmente salvaron a 40 personas. Y de esas 40, 20 eran los del bote número 8, que finalmente habían obligado por la fuerza al segundo oficial a subir con ellos. Ellas les echaron un cabo y les remolcaron hasta el muelle. Las heroínas de Sálvora. Añadió el marqués como colofón a la historia de Antón. Ah, pues de ellas no había escuchado nada, qué extraño. Debió ser terrible el espectáculo al día siguiente, todo lleno de cuerpos, dijo Domingo, que recordaba haber visto en La Voz de Galicia una foto de los cuerpos esparcidos por una playa. Al amanecer llegó un buque al lugar desde Ribeira, pero solo pudo rescatar cadáveres y maletas, dando vueltas alrededor de la chimenea y el palo mayor, que era lo único que quedaba fuera del agua. Allí encontraron al capitán, fumándose un purito. No se ría, por lo visto se quedó mudo para toda la vida. Y cumplió con su deber de ser el último en abandonar el barco. Don Pedro soltó una risita de desprecio por toda respuesta. Antón fue a hablar, pero el marqués le interrumpió. Bueno, es un tema triste, que ensucia la memoria de la isla. Dejemos a los muertos en paz. Han pasado más de 50 años, pero he escuchado tantas veces la historia del naufragio, lo he imaginado tanto, que todavía, las noches de viento, me parece escuchar sus gritos de auxilio, remató Antón como colofón final. Un silencio triste les envolvió en el mirador del faro, pese al soleado y tranquilo día. Un grito lejano les sacó del ensimismamiento. Por el caminito que subía hacia el faro, vieron venir corriendo al guarda haciendo aspavientos con los brazos. Se veía que les gritaba algo, pero su voz era ininteligible a la distancia. ¿Qué dice?, preguntó Antón. Calle, ordenó el marqués con impaciencia. Cuando estuvo cerca pudieron al fin distinguir sus palabras. Señor. Moncho ha cogido su escopeta y dice que no deja la isla A. Los 3 bajaron corriendo por el interior del faro, y luego por las escaleras exteriores, hasta encontrarse con él. Anselmo recuperaba el aliento con las manos en las rodillas. Su rostro reflejaba agotamiento, pero también un sentimiento de culpabilidad hacia el marqués, como perro que teme ser apaleado. Señor. No quiere irse. En cuanto les he informado, ha cogido la escopeta. Yo antes de enfrentarme he preferido venir a pedirle instrucciones. Has hecho bien. ¿Y dónde está ahora?, dijo el marqués con un miedo inusitado. No sé, le vi irse hacia la fuente antes de venir para acá, pero no sé dónde andará ahora. Me encontré a López, y le conté lo sucedido, y se fue a buscarle con la pistola en la mano. Domingo soltó una blasfemia entre dientes, para asombro de los presentes. Hay que evitar a toda costa una desgracia, dijo el marqués, que sin embargo no movió un músculo. En ese momento el sonido sordo de un disparo retumbó por toda la isla. Bandadas de gaviotas se alzaron en el bosque y en los acantilados. Esa es la escopeta de Moncho, dijo el farero, y Domingo adivinó una leve sonrisa divertida en sus labios. Sin más salió corriendo por el sendero abajo, sin mirar quién venía detrás de él. 3 Orreo. A pesar de que el sendero descendía y que los giros y piedras le impedían coger verdadera velocidad, empezó a sentir dolores en el pecho. Maldiciendo el tabaco llegó a la encrucijada, y de allí se internó en el bosque en la dirección de la aldea. Justo cuando ya desfallecía encontró un pilón, y allí se detuvo a recobrar el aliento. Sobre la fuente flotaba una nube de tábanos. 2 picaduras le animaron a reanudar la penosa carrera. Poco después oyó voces y se dirigió hacia ellas. Girando tras los espesos matorrales se encontró de golpe pisando unas tierras de huertas abandonadas, y tras ellas, junto al muro de una antigua casa ya derruida, vio a López escondido. Tenía la pistola en una mano, y miraba alzando con precaución la cabeza sobre las piedras del muro al otro lado, hacia el hórreo. Se dirigió a él, y éste al verle se cuadró y le saludó marcialmente. Lo siento, don Domingo, pero cuando he ido a detenerle estaba dentro del hórreo. Cuando me he ido a acercar ha disparado al aire, y aquí me tiene. Los muros son de piedra y tiene pequeñas rendijas para ver y apuntar a quien se acerque. No hay nada que hacer, deberíamos llamar a Coruña y que traigan refuerzos. Domingo se asomó precavidamente al hórreo. Pese a que el sol había tomado altura y bajo el cantar de las chicharras el aspecto del pajar elevado era luminoso y pacífico, las oscuras ranuras horizontales,
desde las que Moncho debía observarles con la escopeta en la mano, resultaban amenazadoras. Llegó el marqués resollando como un fuelle bajo su traje desabotonado, y a su vera Anselmo con la escopeta alzada. Con las manos en las rodillas escuchó cómo estaba la situación y la propuesta de López de pedir refuerzos. Don Pedro se negó terminantemente. No, no, de ninguna manera, esto es un berrinche sin sentido, y Moncho lo sabe. Antes o después le faltará el agua, entrará en razón y se rendirá. Mire, si se trae policía la venta se retrasará meses, ¿qué es lo que él pretende? Me niego rotundamente. Entonces solo queda convencerlo de que salga. Domingo, a mí no me va a hacer caso. Me odian. Pero usted puede intentarlo. Lo voy a intentar. Pero si no lo consigo, llamamos a Coruña, le dijo al marqués con firmeza. El equipo de radio, única forma de comunicar con tierra, estaba en el Pazo. Don Pedro no dijo ni que sí ni que no, y Domingo se dirigió con paso inseguro hacia el hórreo. Antón el farero acompañó a Domingo, y muy tranquilo le cogió del codo para llevarle en una parte. Bajo una higuera le habló en voz baja así. Mire, sea indulgente, debe saber algo antes de negociar. Usted no sabe que Moncho es náufrago del Santa Isabel. ¿Qué me dice? Y se quedó aquí para siempre. Dice que jamás volverá al mar, que le quieren tragar las olas. Dice que su destino es morir ahogado, y que morirá en la isla porque si deja de pisar tierra, le tragarán las olas. Y ella, su mujer, dijo señalando a Maruxa, es la heroína del naufragio. Domingo miró donde señalaba Antón y descubrió una escueta figura arrugada con un pañuelo en la cabeza. Se asombró de no haberla visto antes, pero estaba tan quieta, parecía formar parte del paisaje apoyada en un bastón tallado que tenía el pomo revestido de cuero. Debía tener unos 70 años, embozada en un vestido azul oscuro y con un delantal blanco muy sucio, mirando al hórreo desde debajo de una higuera. Fue una de las 3 chicas que salvó a los supervivientes cuando se hundió el Santa Isabel, hace más de 50 años de eso. Y durante todo este tiempo, especialmente en los últimos años, el marqués les ha hecho la vida imposible. Incluso les intentó comprar las casas a un precio simbólico. Les dijo que en los contratos ponía que les asignaban casas en tierra para que comenzaran vidas nuevas, pero era falso. ¿Cómo no saben leer? Maruxa desconfió y me trajo el documento, y yo les dije el cuento. Don Pedro nunca ha sabido que fui yo el que desveló su trampa, o al menos nunca lo ha dado a entender. Aún así muchos se han ido yendo a tierra firme, casi todos. Pero Moncho y Maruxa, y su hijo el jorobado, aguantan, son los últimos colonos de Sálvora, tercos como mulas hasta el final. Pues usted no parece que se lleve mal con Marqués. Mire, si usted viviera en una isla y solo pudiera hablar con los colonos y el guarda del marqués, se pelearía con el jefe de este último. Yo soy diplomático, hay que saber tener a todos contentos. Pero ya me quedo solo, y como todos se van ya me da igual. Se lo estoy contando, ¿no? Domingo asintió. Miren. Gritó López señalando al hórreo. Vieron que el jorobado bajaba los 5 escalones de un salto y salía corriendo desde la parte de atrás, alejándose de allí medio agachado. Solo faltaba que el jorobado le deje víveres, dijo el marqués con ira. López. Gritó Domingo. El guardia civil salió corriendo a skate detrás de él. A ese ya no lo coge, comentó el farero. Efectivamente el jorobado corría más y se trepó por unas peñas antes de perderse entre los robles. Desde allí pudieron ver cómo López intentaba alcanzarle, pero enseguida se detuvo sin saber por dónde había tirado. Luego volvió al trote, con cara de disculpa, como perro que sabe que ha fracasado y espera la regañina. Se me escapó. Está bien. Seguramente Moncho le ha mandado a por agua y comida. Haga el favor de vigilar que jorobado no vuelva a entrar. Impídalo, pero no le pegue un tiro para evitarlo. No se preocupen, voy a cubrir desde el otro lado el hórreo, dijo López. Así no podrá entrar el jorobado, ni Moncho podrá escapar sin ser detenido. Muy bien, yo voy a ver si puedo dialogar con él. Apenas avanzó descubierto un par de pasos, pues una voz ronca que salía desde las oscuridades del hórreo le detuvo en seco. No se acerque. Ni un paso más, entiende. O le mato. Mire, Moncho, imagino que sabrá que soy el enviado del gobierno. Tiene usted suerte, el marqués no quiere que le detengamos, no serán denunciados ni su disparo ni sus amenazas, siempre y cuando salga.
Ninguna respuesta llegó de la oscuridad de los ventanucos del hórreo. Venga, no sea terco, la venta es cosa hecha. Esta actitud solo le puede traer la ruina. Va a salir de la isla sí o sí, usted decide si con los pies por delante, o de una pieza para empezar una nueva vida, gritó el marqués detrás de él. Domingo le hizo un gesto con las manos para que se fuera. Yo no salgo de aquí. Me da igual morir, ¿entienden? Y usted no me engaña, está de parte del marqués. A mí no me la dais. Dijo disparando otra vez. Domingo no se paró a ver más y salió corriendo a ponerse a refugio detrás del muro de piedra. Una vez recuperó el aliento, se dirigió a la desconfiada señora con una sonrisa lo más amistosa posible. Cuénteme, señora, se lo pregunto sinceramente. ¿Por qué su marido no me cree? Él piensa que usted trabaja para el marqués. Es absurdo. Mire, usted no entiende lo que hemos pasado. Antes había muchos colonos, pero el marqués ya no nos quería, y metió jabalíes y caballos para que comieran las cosechas. También nos cobraba el 50% de todo lo que se produce en la isla, de modo que los colonos tuvimos que abandonar las huertas y el marisqueo, y solo pudimos seguir pescando, ya que como los peces se recogían fuera de la isla, no podían ser tasados por el marqués. Yo lo siento mucho, de veras, pero... ¿Cómo sabemos que usted no trabaja para él? Aquí tengo la orden, se la enseñaría a Moncho si me dejara acercarme. Maruxa encajó el bastón en su sobaco con un rápido gesto, le quitó el papel de las manos, sacó unas gruesas gafas del bolsillo del delantal, y leyó el documento con mucha atención. Tras un largo rato asintió. Pensaba que no sabía leer. Ustedes se piensan que los campesinos somos analfabetos. Deje de despreciarnos. Disculpe. Entonces me ayudará a hablar con Moncho. Piense que si no es la ruina. ¿Y cómo sabemos que no es todo una trampa? Señora, le doy mi palabra de que Moncho no será detenido, aquí yo soy la autoridad y le aseguro que este suceso no tendrá consecuencias de ningún tipo, siempre y cuando su marido se avenga a deponer su actitud. Habrá que verlo. Señora, le doy mi palabra. Nunca se desconfía lo bastante en esta vida, sentenció Maruxa secamente desde debajo de su pañuelo, golpeando el suelo con su bastón. Y sin embargo se dirigió al hórreo, con Domingo estratégicamente situado detrás de ella. Moncho, Monchín, escucha, este no tiene peligro, es un pimpollo, y no va armado. Y la carta parece auténtica. Deja al menos que se acerque a hablar contigo. Ha prometido que si sales no te detienen ni te multan. Claro, solo quieren que dejemos la isla. Moncho. Deja al menos que se acerque a hablar contigo. Monchín. Pasaron un par de segundos en silencio. Luego sonó el vozarrón desde las grietas oscuras. Está bien, acérquese. No haga nada raro o le vuelo la cabeza. Domingo asintió y se acercó con las manos en alto, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Subió las escaleras tras la mujer. La puerta de madera se abrió para dejarles paso, y se cerró tras ellos. Dentro Moncho y Maruxa se abrazaron y se susurraron palabras ininteligibles y a él le inundó un olor a dulzor resinado y madera vieja. En cuanto acostumbró la vista a la penumbra pudo distinguir en un lateral del hórreo una montaña de mazorcas de maíz secas, manojos de orégano, tomillo y salvia colgados del techo, calabazas huecas y una bota de vino, un cubo, hoces, palas, azadas, un pico, un hacha, horcas y otras herramientas cubiertas de telarañas. En el otro lado había un banco de trabajo y todo tipo de herramientas de carpintería, una colección de bastones tallados con diferentes formas, incluido un bastón sable, cajones y baúles, mecedoras y lijadoras, buriles para tallar la madera, y otros bultos indistinguibles. Esta es su carpintería, ¿eh? La sombra que era Moncho poco a poco fue tomando forma. Tenía un cuerpo redondeado y medía quizá una cabeza menos que él. No podía distinguir su rostro en la penumbra, pero sus gestos eran enérgicos, y seguía empuñando la escopeta de caza con las dos manos. El cañón, pese a todos los vaivenes, apuntaba siempre al techo. Habló así. Desde que el marqués arruinó los huertos el hórreo me ha servido de taller. Mire, permítame que le hable claro. Ese hombre es un canalla. Y me puede explicar por qué ha tenido una existencia tan diferente a la mía. Somos personas iguales, los dos tenemos patillas, no, los dos tenemos capacidad de sufrir, de llorar y de reír,
Y dentro de 500 años todos tendremos la misma edad y la misma riqueza, ¿no es verdad? Domingo asintió conciliador, valorando la posibilidad de abalanzarse sobre él y desarmarle. Moncho continuó su discurso. Y sin embargo el marqués ha vivido entre rosas, y nosotros trabajando desde los 15 años para su familia, de sol a sol, para recibir un salario que solo nos permitía sobrevivir. Y ahora, cuando somos viejos, toda la vida explotados por ese hombre que no ha dado un palo al agua, resulta que tenemos que abandonar nuestro hogar, nuestra isla, para que ese holgazán pueda seguir viviendo los años que le quedan a todo trapo, para que pueda gastarlo en el casino, o en sus putas. Eso pasa en todos lados. Dijo Domingo conciliador, intentando inventar un argumento para convencerle de abandonar su actitud. Eso pasa en todos lados. Repitió con desprecio. Pero todo tiene un límite, ¿no? ¿Con qué derecho puede vender nuestra isla? A ver. Domingo le explicó que la venta se realizaba por expropiación del Pazo. Moncho le interrumpió con una carcajada que nada tenía de alegre. El acento gallego tan marcado, que normalmente a Domingo se le antojaba dulce y triste, esta vez le dio un tono amenazador, cargado de violencia, a sus palabras. Un pazo, dice. Pues dese cuenta, hombre, de pazo nada, es la antigua fábrica de Salazón. Esas torres las ha mandado almenar al tonto de mi hijo, el jorobado. La capilla, mire si es sacrílego el marquesito, que era mi taberna. Le ha puesto la cruz encima. En ese lugar, que era donde venían los pescadores de todos lados a correrse sus juergas sin que los vigilaran sus mujeres. Si usted supiera los pecados que se han cometido allí. Todos. Los 7 pecados capitales, no ha faltado ni uno. Pídale que le deje entrar a la capilla, dijo esta última palabra con tono burlón, ya verá cómo no quiere. Dentro encontrará la barra, los barriles y todo lo demás. Domingo puso cara de incredulidad. La tranquilidad se llamaba la taberna, pero de tranquilidad solo tenía el nombre, puntualizó Maruxa. Cuando le convino echarnos de nuestra isla, Moncho recalcó el nuestra, me cerró la taberna, y unos años después se le ocurrió la idea de convertirla en capilla. Vamos, la convirtió en capilla, no, que le pidió al tonto de mi hijo que le pusiera esa cruz en el tejado. Imagino que ya andaría pensando en vender todo. Pues yo no tenía conocimiento de esto que me cuenta. En ese caso, si confirmo que es así, no habrá compra obligatoria. Le doy mi palabra. Pues vaya a ver, y luego me cuenta. Que yo no me voy a ninguna parte, remató en tono de chanza. Domingo abandonó el hórreo, seguido de Maruxa, que partió hacia la aldea con las puntas del pañuelo de su cabeza ondeando al viento y apoyada en su bastón, sin decir adiós. Encontró a López, aburrido, con una pajita en la boca. ¿Y los demás? Aquí no queda nadie, todo el mundo se ha ido a sus cosas, han decidido ignorar al Moncho. Si me permite mi opinión, todo esto es absurdo. Efectivamente, los demás habitantes de la isla parecían haber abandonado al terco Moncho, y en las horas de más calor con las chicharras a tope, solo los 3 se hallaban en ese secarral. Y Moncho estaba a cubierto. Quédese y vigílele bien. Si Seil no haga ninguna heroicidad ni le dispare, pero no le pierda de vista. El guardia civil asintió gravemente. Se dirigió a paso vivo al muelle y la capilla, evitando los senderos para no ser visto por el marqués o Anselmo el guardia. Una vez llegó al pequeño edificio de piedra con la cruz, cogió un palo, y haciendo palanca quitó los tablones de una ventana. De un empujón cedieron los postigos para dentro, dejando entrar la luz en un habitáculo lleno de polvo en suspensión donde solo podían adivinar sombras. Domingo saltó dentro, encendió una linterna. Efectivamente, allí había una barra. En el suelo podían ver un viejo cartel de madera con las palabras La Tranquilidad. También distinguió toneles, unas cajas con viejos botellines, y otros restos. Se dirigió al supuesto Pazo, y a medida que se acercó a él adivinaba ya en sus burdos muros la vieja fábrica de Salazón. Encontró la puerta abierta y entró sin que nadie se lo impidiera. Sorprendió a don Pedro en su despacho, sentado en un butacón de orejas. Tras un breve sobresalto le hizo un gesto para que se sentara frente a él. Sacó 2 puros, le ofreció uno y los encendió en un silencio incómodo. Domingo finalmente rompió a hablar. Mire, tengo evidencias suficientes para escribir en el informe que esto no es un Pazo auténtico. Pero vamos a ver. No hay nada que ver, cortó Domingo, esto es todo un montaje.
Un montaje. Don Pedro se alzó del butacón con furia contenida. Mire, decir eso no es serio, una confusión, sí, pero acusarme de montaje, eso no se lo permito. Anduvo por la sala y Domingo pudo ver cómo iba calmando su furia, dando lugar a una comedida diplomacia. Mire, yo no sabía que tenía que tener cierta antigüedad para ser pazo. De hecho no entiendo por qué no puede serlo, tengo capilla, cruceiro y el pazo con torres almenadas, no. ¿Qué más da si tiene 200 años, que si tiene dos? Todo ha sido una desafortunada confusión, y la ley, si me permite decirlo, a veces es arbitraria y compleja. Yo no soy persona de leyes. Solo me limité a cumplir requisitos. No me constaba. No se preocupe, don Pedro, no voy a denunciarle, pero desde luego, comprobado que aquí no hay pazo, deberá ser una venta voluntaria, o no habrá lugar. Le aconsejo que intente llegar a un trato con los colonos, pero lo veo complicado. Ella desconfía de usted. Dice que ha hecho de todo para echarles de la isla, incluso introducir jabalís para destrozar los huertos. Don Pedro soltó una risotada desdeñosa. Curiosa mujer, siempre atormentada por el miedo. ¿Y cómo voy a traer yo jabalís? No tengo nada mejor que hacer. Ideas absurdas, para ellos yo soy el culpable de todo, de las tormentas, de los jabalís, de los abortos y de lo que se les ocurra. Pero hágase cargo, con esa vida. Sabe que ella nunca ha abandonado la isla. Jamás fue a Ribeira, ni a Arosa, imagínese. Y Moncho igual, hace 50 años que no embarca. Naufragó con el Santa Isabel y no ha vuelto a acercarse al agua, porque piensa que le quieren tragar las aguas. Imagínese qué visión tienen del mundo. No saben lo que es una televisión, o un automóvil, más que de oídas. No tienen electricidad, viven como en la Edad Media, cierran los postigos de sus casas en las noches sin luna por miedo a la Santa Compaña. Están empeñados en vivir aquí, pero los dos sabemos que les conviene salir cuanto antes de esta isla. Mire, el archipiélago debe convertirse en parque natural, o lo que demonios quiera hacer el gobierno con ella. Debe cerrarse esa aldea insana, es el ritmo implacable de los tiempos, y de la civilización. Domingo no pudo por menos que asentir. Veo que es usted razonable. Y dígame, ¿cómo podemos solucionar esto? No se me ocurre más que una manera. Convencerlos de que abandonen la isla. Mire, yo le pido por Dios, y al decir esto juntó las dos manos, con su puro humeante entre los dedos, que haga la vista gorda. Yo le doy a usted 500.000, declara que esto es un pazo, y aquí paz y después gloria. Como amigos. Es lo mejor para todos, incluidos ellos, y usted lo sabe. No acepto sobornos, respondió Domingo sencilla y a la vez firmemente, voy a cumplir escrupulosamente la ley, como es mi deber. El marqués se levantó violentamente. ¿Acaso quiere que pague más a los colonos? Es usted un anarquista, supongo. Algo había oído de su juventud, pero pensaba que se había reformado de sus sueños hippies. Voy a hacer como que no le he oído, porque sé que se encuentra al límite. Por esta vez. Don Pedro le miró en silencio, con los labios apretados. Las arrugas del marqués desaparecieron como por ensalmo y su voz se dulcificó. Mire, les ofreceré a Moncho y Maruxa 1.000.000 de pesetas. Es más que aceptable. Voy a recibir 8 por la venta de la isla, así que como comprenderá, ese es mi límite. Les llevará mi oferta. A mí no me escucharían. Domingo se levantó y ofreció su mano a don Pedro. Lo intentaré. Trasladaré su oferta, pero si no aceptan nadie puede obligarlos a irse. Haga lo posible, se lo ruego, dijo el marqués estrechándole su mano sudorosa, como si fueran grandes amigos. Una vez salió, se alejó del pazo, arrojó el puro tras un seto y puso una pizca de tabaco en la cazolita de su pipa. Decidió buscar a Maruxa antes de hablar con Moncho, pues con ella le sería mucho más fácil convencerle de que abandonara su acantonamiento, y sentía curiosidad por conocer cómo vivían los colonos. Debía reconocer que todo este misterio le estaba atrayendo, aunque quizá fuera un juego peligroso. Si no consiguiera que Maruxa le ayude, habría que desarmar a Moncho por la fuerza. Pero primero daría una vuelta por la isla para hacerse una idea del entorno. Se dirigió primero al bosque de robles, pasando al lado del pilón, al que no se acercó por miedo a los tábanos. Siguió andando hacia el norte dejando atrás los árboles. Trepando entre rocas y matorral llegó a la punta norte, la más alejada del faro. Desde allí,
la punta más septentrional de la pequeña isla, pudo contemplar a la vez el Atlántico al oeste, desde el que venía una mar de fondo de cierta fuerza, y también hacia el este la tierra firme y el puerto de Ribeira con sus casitas blancas. El día avanzaba con la suave tranquilidad mecida de las olas, la marea subía a la vez que el sol declinaba por el oeste, hacia mar adentro. Grandes y suaves olas se enrojecían en lo más alto de sus ondulaciones, reflejando las últimas luces del día. Contuvo sus ganas de esperar a ver el anochecer en el Atlántico, que ya mostraba unos colores preciosos, y desanduvo sus pasos. Se internó por un sendero que seguía la escarpada costa hacia el sur, teniendo siempre a la vista la entrada de la ría. Cruzó por entre las rocas de una calita solitaria, donde una pareja de gaviotas picoteaba algún pescado muerto que flotaba cerca de la orilla, agitado suavemente por las olas. Domingo tuvo que reconocer que entendía a Moncho y Maruxa, esto era el paraíso. Luego entró en la aldea de colonos y su opinión cambió. Las casas eran bajas y toscas, con techos de paja derrumbados, la mayor parte estaban abandonadas por lo que el aspecto general era desolador. No distinguió señal de que hubiera habido jamás acceso a electricidad o agua corriente. En la pequeña plaza estaban agrupadas las casas en mejor estado, y en una de ellas pudo distinguir un tintineo de cacharros. Se dirigió hacia ella y se encontró con Maruxa, que le recibió con una mirada hostil. Extendió la mano a su bastón de pomo de cuero y le esperó con cara tosca en medio de la puerta, obstaculizándole el paso a su hogar. Le explicó el ofrecimiento del marqués, 1.000.000 de pesetas. Ella le escuchó con la mirada escrutadora, y una vez hubo terminado de exponerle la oferta, ella lo aceptó con sencillez y el ceño fruncido. Los dos se dirigieron al hórreo. Mire, me voy a acercar con usted, y ya verá cómo no dispara, póngase tras de mí. Domingo se situó detrás de la señora, y gritó hacia el hórreo. Moncho. Ya comprobé que la capilla es falsa. Nadie puede obligarles a abandonar la isla. Puede salir sin problemas. Es cierto, Monchín, sal, anda, que si no es la ruina. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa, Maruxa? Porque aquí el señor funcionario sabe que lo del Pazo es un cuento, y ahora el marqués tiene que convencernos voluntariamente. Don Pedro solo quiere que nos vayamos. Y nos ofrecen 1.000.000. Vamos a la reunión, anda. Solo le pido que escuche lo que le ofrezcan, y si luego no quiere aceptar, está en su derecho, no tendrá que irse de la isla. Tiene mi palabra. Al poco se abrió la puerta del Pazo y el desconfiado Moncho salió con la escopeta al hombro. Ahora que por fin podía ver el rechoncho rostro del náufrago, asustado y a la vez desconfiado y orgulloso, se preguntó si no sería el segundo oficial que se negó a subir al bote de salvamento la aciaga noche del naufragio. López apareció por detrás y le requisó la escopeta con educación y firmeza. Le devolveremos el arma cuando todo esto acabe, le doy mi palabra, le dijo Domingo. Eso espero, respondió con dureza. Sin embargo, Domingo vio en su rostro que estaba mucho más relajado. Sin duda el hecho de que López no le detuviera le confirmaba que todo lo que Domingo le había dicho era verdad. Moncho y Maruxa tenían la sartén por el mango en la negociación, y cada vez eran más conscientes de ello. La cara de los dos se fue relajando primero, y luego alzando con orgullo, mientras hablaban entre ellos en una parte. Pero la tranquilidad duró poco. La voz de Anselmo, proveniente de la cala, puso a todos en guardia. Un cadáver. Hay un cadáver en la playa. 4. El cadáver. Ha debido naufragar un pesquero, dijo López mientras los 4 iban para la cala. Ciertamente había mar de fondo, unas olas anchas y poderosas provenientes del Atlántico, pero la mar no estaba picada. Ahora que ascendía la marea había fuertes corrientes entrando en la ría y rodeando la isla, pero no parecía suficiente agitación, a los ojos de Domingo, para hacer naufragar un pesquero. Una vez subieron a las rocas que dominaban la playa, Domingo comprobó con repugnancia que lo que antes había confundido con restos flotantes de algún animal, era efectivamente un cuerpo humano. A unos metros de la playa, dejándose ver cuando se encontraba en la cresta de la ola, y arrastrado por el viento hacia tierra, se podía ver, efectivamente, un cadáver flotando boca abajo. Vio que por el sendero que iba al embarcadero y al Pazo venía Anselmo primero, haciendo gestos de apremio a don Pedro, que le seguía torpemente a paso vivo, de modo que iban a llegar no mucho después que ellos hasta el cuerpo. Maruxa corrió y se lanzó al agua sollozando, se intentó acercar a él con la ropa puesta, pero las olas amenazaban con voltearla y darle un revolcón.
Domingo reaccionó a tiempo y contuvo a la mujer cuando ya tenía medio cuerpo dentro. Solo pudo detenerla en su avance, pero no sacarla del agua, pues la señora porfiaba por entrar al mar, entre sollozos, empujones y algún golpe de bastón, con una fuerza que no esperaba. Mientras tanto López se desabrochó la capa, se lanzó al agua con el uniforme puesto, nadó unas pocas brazadas y llegó hasta el cuerpo. Mientras, Moncho contemplaba todo desde la orilla, sin dejar que el agua de las olas le tocara, pero visiblemente angustiado, suplicando a Maruxa que volviera. López al tirar del cuerpo le dio la vuelta y, entonces sí, pudo verse un rostro, que inconfundiblemente era el del jorobado. Al soltar el aire de los pulmones empezó a hundirse, pero López, que hacía pie, lo alzó y se acercó trabajosamente a la playa con el cadáver en brazos. Mientras el guardia civil depositaba el cadáver en la arena y la anciana se abalanzaba sobre el cuerpo de su hijo entre sollozos, Domingo, siempre metódico, apuntó en su libreta el día y la hora del descubrimiento. Luego echó un vistazo al cadáver. El cuerpo aparecía golpeado por todos lados, con la piel despellejada en numerosos sitios y lleno de moratones, como si le hubieran dado una paliza monumental, y como si lo hubiesen arañado con una especie de rastrillo. En las piernas traía enredada una soga que llegaba dando giros sobre sí misma hasta el agua, donde flotaba todavía el otro extremo agitado por las olas. «Ha sido el marqués», dijo Maruxa entre sollozos de rabia. «Quiere que nos vayamos a toda costa, lo ha matado para asustarnos». Moncho la intentaba calmar, aunque se le veía bastante en shock. Domingo miró a su alrededor y descubrió asombrado que el marqués no estaba, en algún momento se había ido sin decir «esta boca es mía», o no había llegado nunca del todo hasta ellos. Anselmo contemplaba todo con osquedad y ceño fruncido, sin decir «esta boca es mía», y con la escopeta sobre su hombro, manteniendo cierta distancia del grupo. Habría Anselmo, por orden del marqués, dado una paliza de muerte al jorobado y arrojarlo al mar. A Domingo le costaba creerlo, Anselmo se hallaba también emocionado, en su cara se veía que la situación le desbordaba y que no era inmune a las acusaciones que la madre gritaba desagarradoramente. «Vamos señora, sea comprensiva, esto le ha pasado marisqueando, no ve la cuerda», le dijo López en un inesperado arranque diplomático. Maruxa dejó de gritar, solo limpió el rostro de su hijo entre sollozos y deshizo la cuerda que aprisionaba su tobillo. Anselmo, en un inesperado arranque empático, cogió el cuerpo de los pies, y entre él y López lo alzaron. Domingo vio con lástima a los ancianos avanzar tras el cortejo fúnebre que formaban López y Anselmo transportando el cuerpo. Moncho movía la cabeza y murmuraba palabras incomprensibles, con el brazo por los hombros de la anciana, que sollozaba apoyando sus dos manos y todo su peso en el pomo de cuero del bastón, y parecía perder la fuerza en las piernas por momentos. Cuando se alejaron hacia las rocas sacó su pipa y puso tabaco en la cazuelilla, y notó con asombro que su pulso se había alterado y que le costaba acertar a encender la cerilla. Sin dejar de asombrarse por su reacción emocional, y después de dar unas tranquilizadoras chupadas a su vieja pipa de enebro, se agachó y recogió la soga de la arena. Tenía nudos que cerraban lazos cada poco tiempo. Tiró poco a poco de ella recogiéndola en vueltas alrededor de su brazo. Debía medir aproximadamente 12 metros. De pronto se le ocurrió que esos nudos valían para encajar los pies, debía de ser una escalera de cuerda. Habría bajado a marisquear a algún sitio, como decía López. Observó el extremo final. No parecía deshilachado de rozar con las rocas. La cuerda había sido seccionada limpiamente, por un cuchillo o cualquier otra herramienta de filo. No cabía duda, había sido cortada, y de un solo tajo. Tras explorar la arena en busca de pistas, infructuosamente, pues allí solo había huellas de quienes habían estado en escena hace nada, se dirigió a paso vivo a la choza de los colonos. Entró agachando la cabeza en la tosca construcción de piedra y paja. Habían tendido el cuerpo sobre la mesa de la cocina, que ocupaba todo un lateral de la habitación principal de la choza. Anselmo se había ido y López guardaba un respetuoso silencio en una esquina, sentado en un taburete, mientras los ancianos sollozaban en un lateral. Se acercó sigilosamente al lecho. Observó el cuerpo destrozado por las contusiones. ¿Podía la fuerza de las olas producir tantos golpes al arrojarlo contra las rocas? Algo sabía de anatomía forense y podía asegurar que no había muerto ahogado, no estaba hinchado ni azul, y había flotado al estar boca abajo, por lo que el aire de los pulmones no había salido, permitiendo que el cuerpo flotase.
Descubrió con asombro que las piernas estaban rotas, las dos. Miró las manos del jorobado, y descubrió algo terrorífico, que hizo que su pipa le cayera de la boca. Las uñas estaban algunas arrancadas, otras terriblemente partidas. No entendía nada, y necesitaba la ayuda de un forense, y de la policía criminalística. Era el momento de llamar a tierra y pedir ayuda. Fue al paso seguido de López a medida que la luz mortecina convertía el entorno en manchas de diversas tonalidades de gris. La luminosa isla se había convertido de repente en un lugar sombrío, y todas las sombras parecían ocultar la presencia de alguien maligno. Domingo desechó tales pensamientos y aceleró su paso, hasta llegar a la antigua fábrica de salazón, convertida en mansión por el marqués. En el salón, junto a la chimenea y con una copa en sus manos, encontró al marqués, acompañado de su siempre vigilante Anselmo, que aunque estaba sentado en otro de los butacones, tenía la escopeta apoyada contra una esquina de la sala, demasiado a mano según el parecer de Domingo. Don Pedro, ¿cómo es que ha desaparecido de la playa? El marqués le contestó primero con un gesto que pretendía resaltar la obviedad de sus palabras. No, que me odian. No me sorprendería incluso que me acusaran a mí de haberlo matado. No esperaría que me quedara allí para que Moncho intentara pegarme un tiro. López había requisado el arma a Moncho, sabía que don Pedro lo sabía y solo estaba exagerando, y prefirió no decirle nada. Ciertamente Maruxa no ha dudado en acusarle, dice que quiere echarles de la isla. Y yo ya no sé qué pensar. Ahora que la venta es voluntaria, a usted le conviene que estén asustados. Seamos razonables, esto ha sido un accidente, no un asesinato, y el forense lo va a atestiguar. Estas cosas pasan cada día en Galicia. Le puedo asegurar que todos esos golpes son producidos porque el cuerpo fue lanzado por las olas contra las rocas. Muy bien, que lo decida un forense, voy a llamar a tierra. El marqués se alzó e interpuso su cuerpo entre Domingo y el aparato de radio, con los brazos extendidos. La radio está estropeada. Venga, a otro perro con ese hueso. Mire, Domingo, yo si fuera usted jamás contactaría. Si se considera que ha habido un asesinato y empieza una investigación, se aplazará la venta, quizá nunca se llegará a realizar. Sea razonable, si llama a tierra me condena, sería mi ruina. Necesito el dinero de la venta o estaré en total bancarrota. No se me haga ahora la víctima, don Pedro. Obstruir la acción de la justicia es delito. Domingo hizo amago de sortearlo, pero Anselmo se interpuso entre él y la radio con mirada torva, tenía la escopeta en las manos. López hizo un gesto lento de acercar la mano a la pistola y le miró como esperando órdenes. Todo esto era absurdo. Don Pedro tomó la palabra. Vamos a ver. Entiendo que usted esté influenciado por la situación penosa en que se encuentran los colonos, pero yo no tengo la culpa. Me ven a mí como el culpable, y a ellos como víctimas, pero no es así. Hay algo que no sabe de ellos, que además puede explicar esta muerte, que reconozco que puede ser un asesinato. Debe saber que en la isla, sin lugar a dudas, se ocultan las joyas del naufragio del Santa Isabel. Acompáñenme, por favor. Déjeme que le explique al menos, y luego haga lo que crea conveniente. Domingo dudó un instante entre ir al aparato y seguir al marqués, pero le pudo la curiosidad. El marqués le llevó al piso de arriba, abrió un armario, y extrajo un viejo periódico. Mire, mire y entenderá por qué se matan esos colonos. Domingo leyó lo siguiente. La estrella de Thelma Legorn, desaparecida. 6 días después del terrible naufragio, se ha hecho público que el mayor diamante del mundo viajaba en el Santa Isabel. Thelma Legorn, veterana actriz del cine mudo y esposa del gran cineasta Billy Wilder, viajaba en el vapor, y aunque ocupó una de las balsas de salvamento de primera clase, su bote, como muchos otros, se estrelló contra las rocas en medio de la niebla y se fue a pique. El fuerte oleaje hizo el resto, todos sus ocupantes fallecieron. Su cuerpo fue hallado entre las rocas al día siguiente entre los numerosos cadáveres, con una diferencia, al cadáver de Thelma Legorn se le había seccionado un dedo, el dedo del anillo. ¿Por qué cortar el dedo?, preguntó López. Los ahogados se hinchan, explicó el marqués. El que se apoderó del anillo no pudo extraerlo y tuvo que llevarse el dedo. Vale, supongamos que ellos, los colonos, robaron el anillo del diamante, la estrella de Thelma Legorn. De esto han pasado, ¿cuánto? 40 años. Pueden haber sacado el anillo de la isla hace tiempo.
Creo que no, y le voy a explicar por qué. Ante la desaparición del diamante se montó un dispositivo de búsqueda brutal. 400 agentes se trasladaron a la isla y durante una semana se rastreó todo, casa por casa, piedras, escondites, toda la isla fue batida, y los colonos interrogados. Los interrogatorios no fueron violentos, pues la prensa estaba por todos lados, incluso la periodistas internacionales, y sin torturas no se saca la información. López asintió enfáticamente ante las palabras del marqués. Todo el que salió de la isla, empezando por los 400 agentes y acabando por los pescadores y colonos, fueron registrados durante mucho tiempo. Seguro que la escondieron en el lugar más recóndito de la isla, y han debido guardarla para el futuro, y, para ellos el futuro es ahora, si me permite la expresión. Es ahora cuando la tienen que sacar de donde la tuvieran escondida para empezar una nueva vida. Me está diciendo que Moncho y Maruxa, la heroína de Sálvora, han matado a su hijo, dijo Domingo con incredulidad. El marqués les extendió otro periódico. Estaba fechado 3 días después del anterior y 9 del naufragio. Heroínas o ladronas. Las investigaciones se centran en los habitantes de la isla. Las heroínas, que habían salvado a decenas de náufragos, ahora se ven cuestionadas. ¿Son las muchachas de Sálvora unas heroínas, o unas saqueadoras de cuerpos? La Guardia Civil ha registrado infructuosamente la isla hasta en 4 ocasiones, sin hallar ningún resultado. El famosísimo diamante, conocido en la prensa internacional como la estrella de Thelma Leghorn, está valorado en 28 millones de dólares y se considera el de mayor tamaño y belleza del mundo. El director de cine se halla totalmente noqueado por la muerte de su esposa y no ha querido hacer declaraciones por ahora. Ahora que saben que la isla se va a abandonar se deben estar matando por la estrella, ¿entienden? Domingo guardó silencio. Tenemos que acabar con esto. O vendemos ahora la isla y el archipiélago se convierte en parque natural, o cuando muera Franco cambiará la cabeza del Estado, Dios sabe en qué dirección. Todo se enquistará en trámites burocráticos, debemos aprovechar este momento histórico. Domingo asintió sombrío. Está bien, dijo Domingo, y salieron del Pazo. Entonces no llamamos a Coruña. Preguntó tímidamente López. ¿Usted sabe lo que es la llamada del misterio? No. Debería leer novelas detectivescas. Pero. ¿Y si le preguntan por qué no comunicó el asesinato? El marqués me aseguró que la radio estaba rota, recuerda. Si hay problemas, la culpa es suya. López sonrió lobunamente. Afuera la oscuridad era casi total, pero la luz de la luna, casi llena, permitía orientarse con facilidad. Fueron andando hasta la cala, que ahora estaba agrandada a medida que la marea bajaba. De una cosa estoy seguro, esa cuerda fue cortada, dijo Domingo sacando su pipa. ¿Pero quién lo hizo? Vayamos descartando habitantes. Vimos salir del hórreo al jorobado cuando la marea estaba más baja, corriendo para que usted no le alcanzara. Durante las 6 horas que ha tardado en subir, alguien ha cortado la cuerda del jorobado para matarle. Si hemos encontrado el cuerpo ha sido suerte, la corriente lo podría haber arrastrado a cualquier lugar, podía haberse hundido. Intentemos situar a cada uno de los habitantes de la isla en el momento del asesinato. Yo estaba vigilando a Moncho, así que sabemos seguro que él no fue. Exacto. Y yo fui a la supuesta capilla. No sabemos qué hacían los demás habitantes de la isla. Pudo haber sido el marqués. Está desesperado por librarse de ellos, o los echa y vende la isla o estará completamente arruinado. O más bien Anselmo obedeciendo sus órdenes. Es un bruto, algo raro en su mirada, algo, duro como el granito. Seguro que si le da una orden así, obedecería. O el farero, dijo Domingo, que quiere apoderarse de la joya antes de que se la lleven de la isla. El farero. Dijo López con asombro, visto así, Maruxa también puede haber sido. Sí, aunque teniendo en cuenta que es su madre, y su reacción cuando hemos encontrado el cuerpo, yo la descartaría. Además tiene 70 años. Para cortar una cuerda de un hachazo no hace falta ser joven, puntualizó el civil. Domingo hizo un gesto de rechazo con la cabeza. Esa mujer se lanzó a la mar cuando era adolescente para salvar a los náufragos, no es una asesina. Y menos de su hijo. Perdone que insista, pero ella no estaba localizada, y pudo haber cortado la cuerda tanto como el farero, Anselmo, o el marqués. Tiene razón, no hay que descartar nada.
De modo que tenemos 4 sospechosos, don Pedro el marqués, Anselmo el guarda, Maruxa y Antón el farero. Nunca descubriremos quién fue. Llamemos a Coruña. Que vengan refuerzos, sugirió López. No se impaciente López. Primero investigaremos. Algo me dice que si esto se llena de policía nunca llegaremos a saber la verdad. ¿Le gustan los misterios, Ya le he visto una novelita de Agatha Christie. Todo lo contrario, odio los misterios, necesito saber qué es lo que pasa, tengo que resolverlo todo. Las cosas claras y el chocolate espeso, entiende. Si no, no duermo tranquilo. López asintió sin pinta de entender nada. El último que sabemos que le vio con vida fue Moncho. Probablemente tenga la clave del misterio. En cualquier caso, ahora es más importante que nunca que todos los habitantes vayan a la reunión. Espero desvelar el misterio entre las 4 paredes del salón, con todos los habitantes enfrentados. Al calor de la chimenea, como en sus novelitas de Agatha Christie. Eso es, concedió Domingo, y recibió una risita cómplice de López. Pero déjese de poesía, yo calentaría a hostias a Moncho, ya vería cómo nos enterábamos de todo en un momento. Domingo prefirió no contestarle, a veces se arrepentía de dar confidencias y soltar la correa al guardia civil. Desde ese momento callaron todo el resto del paseo, que terminó en el Pazo justo cuando una nube tapaba la luna y el mismo camino se volvía indistinguible. López y Domingo se reunieron en la habitación del Pazo que don Pedro había ordenado a Anselmo preparar para ellos. Domingo fumaba compulsivamente mirando por la ventana. Ahora es el momento de reflexionar. Tú deberías reflexionar también. ¿Quién, yo? ¿Quién más hay aquí? Replicó Domingo. Domingo apoyó la espalda en el butacón, encendió uno de sus celtas y entornó los ojos. Le dejo las reflexiones a usted, afirmó López con satisfacción tapándose con la manta hasta la nariz. Ha sido un día muy largo. Mañana por fin nos vamos de esta isla siniestra. Este es el trabajo más raro que he hecho en mi vida. No se acomode mucho, en un par de horas nos vamos. ¿A dónde? Ahí fuera, dijo Domingo con una sonrisa apuntando con la cazuelita incandescente de su pipa a la húmeda ventana. Se ha vuelto loco. Hace un tiempo de perros. El farero, Antón, dijo que la altura del burato, desde el agujero hasta el suelo de la cueva, es de 12 metros, lo mismo que medía la cuerda en la que estaba enredado el cuerpo del jorobado. Y qué mejor sitio para ocultar la joya que una cueva a la que solo se puede acceder escalando, y solo en marea baja. ¿Y qué pretende bajando? Pues no sé, quizá la misma estrella, el diamante de Thelma Legorn. O quizá descubrir alguna señal de que Jorobado murió allí, golpeado por el oleaje contra las rocas cuando subió la marea. Debió de ser terrible para él, primero romperse las piernas en la caída, y luego ver cómo poco a poco subía el oleaje. ¿Qué caída? Tenía las 2 piernas rotas, creo que cortaron la cuerda y cayó sobre el suelo del burato, que no tendría agua al estar la marea baja. Igual que ahora. Es usted todo fantasía. Exclamó López subiendo aún más la manta hasta la nariz. Y esa estrella no está aquí ya, después de tanto tiempo se la habrá llevado quien cortara el dedo. Mire, no sabemos quién es el asesino, pero creo que sí sabemos lo que busca. No sé si la joya está en la isla, quizá tenga razón y mi mente novelesca esté creando fantasías. Pero sí sé que mucha gente de la isla cree en ella, sin ir más lejos el asesino. Vamos a ir al burato, y con todo el sigilo del mundo. López asintió con resignación y se volvió a vestir. Esperaron a que el marqués y Anselmo estuvieran dormidos y dejaron sus habitaciones. Con sigilo cogieron una soga del almacén y se dirigieron a la salida trasera. Abrieron la puerta con cuidado de que no chirriara, y se perdieron en la húmeda oscuridad. 5. Oscuridad. Pronto los dos avanzaron por el sendero. Era difícil orientarse, la niebla apenas permitía ver a 10 metros de distancia, pero Domingo sabía que iban por el buen camino porque había observado el suelo de los caminos que había transitado. Sin duda estaban andando por el camino del faro, la inclinación ascendente, aproximadamente 20 grados, y la composición de mayor tamaño de los guijarros, incluso losas. La humedad parecía entrar dentro de la ropa y el frío era intenso. Se preguntó si la manta de caballo que había cogido para abrigarse ahí abajo sería suficiente. López se quejaba de no poder usar ninguna luz, pero Domingo sabía que si lo hacían podrían delatar su posición, y no verían mucho más. Muy a su pesar no encendía la pipa,
Pero recordaba que en la mili les insistían que cuando estuvieran de guardia no debían encender tabaco, porque la punta de un cigarrillo se podía ver a mucha distancia en la oscuridad de la noche. Así en la oscuridad, si además no hacían ruido, sus movimientos eran invisibles. De repente apareció ante ellos la silueta tétrica del árbol muerto. Lo rodeó y efectivamente tras él descubrió el sendero que se internaba en la isla rumbo a los acantilados del noroeste, flanqueado por murallas de espino. Es por aquí. ¿Está seguro? No quiero perderme en la isla, si no encontramos la salida pasaremos la noche al raso, y hace un frío que pela. Confíe en mí. Los dos avanzaron por un sendero estrecho, sorteado por el espino de 2 metros de altura. Debieron escalar rocas, desengancharse del espino varias veces y dar 1000 giros, pero el sendero, abierto a machete, no se había bifurcado en ningún momento. De repente se abrió el espacio, el espino desapareció de sus lados y frente a ellos solo tenían una espesa cortina de niebla estática, rodeados de un silencio total, solo roto por el distante rumor del oleaje. Ande con cuidado, debemos estar cerca, dijo en un susurro, dio un paso, y casi se cayó dentro. Tras sortear una mata solo encontró vacío. Se agarró a las ramas del matorral asustado. El agujero del burato, de 2 metros de diámetro, se abría bajo sus pies. Dentro se escuchaba cavernoso retumbar de las olas. Por un segundo tuvo miedo de llevar a cabo su plan, luego recuperó la determinación. ¿Piensa de verdad bajar ahí? Ayúdeme a atar la soga a esa roca, ande. Bien, ahora bajaré. Pero todavía entran las olas en el burato. Se va a mojar. No pasa nada, vengo preparado, le enseñó un termo con café y la manta. Usted quédese vigilando el sendero, no vaya a ocurrírsele al asesino venir a buscar la joya, y me pase lo mismo que a Jorobado. Muy bien, vigilaré el sendero con la luz apagada. Y espero a que salga. Domingo encendió la linterna y se la puso en la boca para tener las manos libres. Pudo ver el fondo con algo de agua agitándose en estos momentos, aunque el rumor de las olas ascendía amplificado desde el agujero apenas entraba agua ya. Bajó con cuidado extremo, apoyando los pies en los lazos que tenía la cuerda cada pocos centímetros. El descenso era lento, pero seguro. Una vez abajo observó a su alrededor. Se encontraba en el centro de 4 caminos. Uno, el más ancho, venía del mar. Allí las olas rompían contra las rocas, si iluminaba con la linterna podía ver la ola ascender por encima de las rocas al romper, y la espuma llegaba hasta él en finas partículas. Como formando una cruz, 3 galerías se abrían a los lados y enfrente. Observó que sería casi imposible escapar de allí sin la cuerda, salvo quizá un escalador bien entrenado, pero la humedad de las rocas hacían aún más descabellada esa idea. Y sin embargo, seguramente Jorobado intentó el ascenso. Cuando le cortaron las cuerdas debía ser un momento igual a este, con la marea tan baja que no había nada de agua en el fondo. Nada pudo amortiguar el golpe, ahí fue cuando se partió las piernas. Seguramente, al verse atrapado, intentó escapar de la muerte. La marea subía, las olas iban a ahogarle, a arrojarle una y otra vez contra las rocas, de modo que solo podía intentar escalar hasta la única salida. Un intento vano, pensó Domingo súbitamente sobrecogido, mientras alumbraba las rocas desde la base hasta el mismo agujero del techo. Debió intentarlo con todas sus fuerzas, reventándose las uñas. Finalmente el Atlántico con toda su fuerza penetró cada vez con más fuerza, zarandeándolo contra las afiladas rocas, provocándole todos los golpes y cortaduras que encontraron en su cuerpo deformado, y en fin, matándolo entre terribles sufrimientos. Se internó por cada una de las 3 galerías naturales intentando distinguir algún escondite. La presión del agua era fuerte cuando subía la marea, imaginó que el diamante estaría escondido detrás de alguna pesada roca. Se dio cuenta de que el trabajo era ímprobo, que le superaba, pero estaba decidido a aprovechar todo el tiempo que le diera la marea baja a intentar probar suerte. Movió grandes rocas, porque imaginó que las pequeñas no podían ocultar el tesoro. En uno de los pasillos encuentra un trozo de tela rajada. Del mismo color que la camiseta desgarrada del jorobado. La guardó en su bolsillo, si se comprobaba que efectivamente se trataba de la misma prenda, esto confirmaría su teoría que este había sido el lugar de su muerte. Oyó un chaf a su lado. Levantó la mirada, y descubrió la soga flotando a su lado. Habían cortado la cuerda. López. Sáqueme de aquí.
López. No insistió más, era imposible que le oyera. Debían haberle noqueado, o asesinado. Domingo sabía que tenía que intentar escapar, pero no se veía capaz de trepar. Lo intentó, y al principio pudo ascender 3, 4 metros, pero llegó a un punto en que la roca estaba tan resbaladiza que si seguía intentando avanzar caería. Las olas habían aumentado claramente su intensidad, ya entraban e inundaban el suelo en cada sacudida, y se retiraban, para volver a golpear con más fuerza. López. No llegaba respuesta. Estiró el brazo, agarrándose a un pico en la roca, solo estaba a mitad de camino y si pudiera alcanzar la siguiente cornisa, cuando extendió la pierna para apoyarla en otro saliente, el pie de apoyo patinó y se soltó de su agarre. Por un segundo se mantuvo colgando en el aire de sus dos manos, con los pies pateando inútilmente el aire, pero pronto se deslizaron en la húmeda roca, y cayó al vacío. Por suerte en ese momento entraba una ola, que amortiguó el golpe. Aún así cayó de culo sobre la roca, y el dolor y el posterior revolcón de la ola le dejaron casi en shock durante 1 minuto. Luego se puso en pie y retrocedió dolorido por el túnel central para alejarse de las olas. La cadera le dolía terriblemente pero no se había roto nada. Descartó definitivamente intentar escapar. Solo un milagro le podía salvar. Angustiado observaba cómo las olas entraban cada vez con más potencia, y fue retrocediendo hacia el túnel, que ascendía un poco. Sabía que finalmente las olas le acorralarían al fondo, pero no podía hacer más. Lloraba de rabia, cuando de repente cayó una soga desde lo alto. Corrió hacia ella impulsivamente, y una gran ola le golpeó tumbándole en un torbellino. Se puso en pie, aprovechando el retroceso de la masa de agua espumosa, y se agarró al cabo que providencialmente colgaba desde el burato. No tenía ningún lazo, pero Domingo trepó a toda velocidad. Jamás hubiera pensado que fuera capaz de ascender 12 metros por una cuerda lisa, y probablemente jamás lo hubiera conseguido si no hubiera corrido peligro de muerte, pero el caso es que no recordó haber sentido cansancio ni temor en el ascenso, solo recordaba haber llegado al final, extender la mano y recibir la ayuda de López para salir. Una vez a salvo Domingo, totalmente empapado y dolorido, se tumbó entre matorrales espinosos, inmensamente agradecido al universo por seguir vivo. Mientras, López le explicaba lo que sabía. Entonces volví y encontré que la cuerda había sido cortada. Le di voces para tranquilizarle, las oyó. No, yo le grité para pedirle ayuda. El estruendo impidió que nos oyéramos. El caso es que corrí hacia el faro para buscar una soga. En el almacén cogí una buena cuerda y volví corriendo para acá. Se encontró con el farero. No, la luz de la habitación estaba encendida arriba, pero yo creo que no me oyó. Si es que estaba allí. ¿Qué quiere decir? Nada. Me he salvado por poco. Me siento muy culpable. Don Domingo era la primera vez que le llamaba así. Venga, apóyese en mí, será mejor que volvamos al Pazo y se cambie de ropa o cogerá un pulmonía. No se preocupe, la culpa es mía, respondió Domingo, al que le dolió tremendamente la cadera al incorporarse, se había quedado frío y el miedo a la muerte había ido desapareciendo y dejaba de anestesiar el dolor. Yo di por hecho que solo existía ese acceso al burato, pero sin duda existe otra manera de llegar aquí que no conocemos. Me creí muy listo, pero este no es nuestro terreno. Mañana buscaremos el otro acceso. El viaje de vuelta fue penoso para él. López le dejó su capa pero llegó totalmente helado, tiritando de frío, calado hasta los huesos. Llegaron y con toda la discreción posible se puso su pijama, seco y abrigado, y se sentó junto a la hoguera hasta que entró el calor. Tomó casi media botella de brandy y cuando ya casi estaba dormido, de repente tuvo una revelación, le dijo a López con inesperado arrebato. Dígale a todos que la reunión para la venta es a las 13 horas de mañana, y que la asistencia es absolutamente obligatoria, haga lo posible para que no falte nadie. Incluido el farero. Todo depende de ello, no permita que nadie falte, y nos haremos con el asesino, y quizá con la joya. López asintió, un poco impresionado, y finalmente Domingo se abandonó al sueño junto a la chimenea. Cuando despertó notó que la manaza de López le zarandeaba sin contemplaciones. Le respondió con un balbuceo cargado de odio. Se dio cuenta de que estaba en su cama, seguramente López le había subido en brazos hasta ella desde el salón, al darse cuenta sintió vergüenza y a la vez culpabilidad por sus primeras palabras rencorosas. Le costó horrores abandonar el sueño.
Es la hora de la reunión, don Domingo, todos le esperan abajo. Al oír eso olvidó su cansancio de golpe y se incorporó en el lecho. Ya. Pero entonces he dormido. 12 horas, no he querido despertarlo, le veía tan cansado. Moncho y Maruxa dieron sepultura a Jorobado. Antón creo que no ha salido de su faro, y don Pedro y Anselmo llevan el día preparando la mudanza, pero están preocupados por cerrar el trato. Está bien. Están ahora todos abajo. También está el farero. Están todos, como me pidió. Domingo asintió satisfecho. Nadie podría aprovechar esa marea baja para bajar al burato. Dígales que bajo inmediatamente. Se cambió de ropa, y al moverse notó que el dolor de la cadera aún latía, iba a tener un buen moratón. Se aseó en el servicio lo más rápido que pudo, deseó a muerte un café humeante, y bajó las escaleras al salón con toda la dignidad que pudo, disimulando su cojera. Abajo le esperaban todos con caras circunspectas, casi de funeral. Muy bien, iremos al grano. Tenemos el compromiso firme de 1.000.000 de pesetas para Moncho y Maruxa de parte del marqués. Así es, don Pedro asintió con gravedad. Moncho no escuchaba, solo murmuraba palabras ininteligibles con Maruxa cogida de su brazo. Moncho. Moncho, por favor. Perdone, mi hijo ha muerto. Me estáis hablando de dinero cuando mi hijo ha muerto. Tiene razón, y me disculpo con usted. El principal objetivo es aclarar el misterio de la muerte del jorobado, pero también decidir el destino de ustedes, y de la isla toda. Muy bien, creo que usted es precisamente el primero que puede ayudar a aclarar ciertos misterios. Personalmente, la última vez que vi al jorobado salía del hórreo, donde usted estaba acuartelado con la escopeta. Moncho, ¿de qué hablasteis? Le pedí que me trajera agua para aguantar más tiempo encerrado. Entonces, ¿por qué no fue al pilón de los tábanos? Salió corriendo en dirección a la aldea, yo mismo lo vi. Y no tiene sentido irse tan lejos a por agua. No tenía nada donde traérmela. Mentira. En el mismo hórreo hay recipientes. Yo los vi. Moncho tuvo un brevísimo momento de duda. No nos dimos cuenta de que se lo llevara. Me quiere tomar el pelo. Deduzco que al saber que teníais que abandonar la isla, era el momento de recuperar el diamante allí donde lo escondisteis. Tuvo que ser un lugar perfecto, inaccesible, ya que la isla fue registrada hasta 4 veces a fondo por las autoridades. Pero al saber que la venta se iba a efectuar tan de repente, teníais que recuperarlo. Sin duda está en algún lugar inaccesible de la isla. Estáis viejos, solo podía acceder vuestro hijo, por más que no confiarais en él. Le dijisteis que la recuperara, y él descendió al escondite. Se cortó la cuerda, probablemente antes de que llegara a recoger la joya, donde quiera que esté escondida. Mire, reconozco que le dije eso. Lo ha adivinado. Pero la joya no existe. Solo se lo dije porque no paraba de darme la murga con el tema. Hablemos claro, ¿eh? Mi hijo no tenía malicia, era un alma sin luces. Aquí el señor marqués le presionó para que me interrogara. Esto no ha empezado hoy, usted acaba de llegar a la isla. Jorobado lleva meses preguntando dónde está la joya, dónde está la joya, dónde está la joya, empujado por el marqués, que se piensa que somos idiotas. Pues le dije eso para quitármelo de encima, por pesado, entiende. Estaba nervioso, bien lo sabe usted, y necesitaba quitármelo de en medio. Para que me dejara en paz. Jamás pensé que pudiera cortarse la cuerda, que tuviera un accidente. No fue un accidente. Domingo sacó la soga y enseñó el corte. Esta cuerda ha sido cortada. Cayó sobre rocas en algún punto de los acantilados de la isla, y el oleaje le golpeó una y otra vez, de ahí los terribles moratones por todo su cuerpo. Por fortuna la corriente lo arrastró hasta la playa, porque si no, no lo hubiéramos visto y no hubiéramos sabido que fue asesinado antes de que se vendiera la isla. Seguramente el que lo cortó no contaba con que se descubriera el asesinato antes de que se produjera el desalojo. Pero si yo le pedí que recuperara la joya, ¿por qué me iba a encerrar en el hórreo? ¿No ve que es absurdo, si pienso escapar de la isla con el diamante, encerrarme a tiros? Querrías llamar la atención de todos para que el jorobado pudiera coger la joya tranquilo, dijo López. Jugabas a 2 bandas, acusó el marqués. Venga ya. Yo tengo una teoría, dijo inesperadamente don Pedro con sus ojos saltones muy abiertos y redondos. ¿Le dijisteis eso para que me lo dijera?
Entonces usted, don Pedro, es cierto que presionó al jorobado para que sacara información a Moncho y Maruxa del diamante. Le interrumpió Domingo. El marqués calló unos instantes con el rostro inescrutable, unas finas arrugas aparecieron alrededor de sus ojos. Finalmente asintió. Pues sí, lo reconozco, intenté saber su paradero, pero no piense que para quedármelo yo, pensaba recuperarlo para su legítimo dueño. Billy Wilder, una carcajada envenenada surgió de Moncho. Don Pedro la ignoró y siguió hablando con el mentón alto. Pero aquí nunca llegó el jorobado, aquí al Pazo no vino. Y Anselmo es testigo de que no miento. El guarda asintió varias veces. Vamos. Es su siervo, juraría que los cerdos vuelan si usted se lo pidiera, dijo Moncho con sorna. El marqués pasó a la ofensiva. Sin embargo, ellos querían que bajara al escondite y cortar la cuerda. Sin duda la cortaron pensando que era yo, o Anselmo, el que estaba abajo. Era vuestra manera de evitar salir de la isla. Matarme para impedir la venta. Vamos a ver, no invente. Moncho y Maruxa se defendieron a gritos. Domingo pidió silencio en vano, y fue López con un gran vozarrón el que provocó un silencio total. Se matan por la estrella, dijo Antón el farero a Domingo, pero en el silencio todos lo oyeron. Que no hay joya, dijo Moncho arrebatado. Eso fue la Guardia Civil, que registró los cuerpos. Algún guardia le cortó el dedo y se llevó el anillo. Y llevamos 50 años con la murga de que fuimos los colonos. Domingo vio cómo López se removió inquieto en la esquina. Recordó su método para que confesaran, pero decidió seguir con el suyo. ¿Me puede explicar su teoría entonces?, pidió Domingo. Está claro, el asesino es el marqués, que quería asustarnos, matar al jorobado para que recibiéramos un mensaje, o nos vamos, o puede eliminarnos. Don Pedro está en la ruina, no sé si lo sabe, pero le acosan los acreedores, las deudas amenazan con dejarle en la puta calle. Pero vamos, no se apure, hemos decidido irnos. No porque nos eches, no le dijo señalándolo con el dedo índice amenazadoramente, sino porque nos da la puta gana. Creo que se equivoca, dijo Domingo. El marqués no niego que sea un desalmado, pero, ¿para qué iba a cortar la cuerda de jorobado, si quería recuperar la joya? Y sabemos que era su obsesión. El diamante vale mucho, Salvora no vale ni la centésima parte que la famosa estrella de Thelma Legorn. Pero yo también tengo mi teoría. Domingo paseó por la sala, disfrutando el momento. El único que se va a quedar en la isla cuando todos nos vayamos es el farero. Él sí tiene sentido que cortara. ¿Qué más le daba que se quedara la joya en la isla? Cuando todos nos fuéramos tendría todo el tiempo del mundo para buscarla. Eso es una locura. Saltó Antón, que hasta ahora había contemplado la reunión con una sonrisa sardónica. Admítalo. Jorobado corrió a decírselo al marqués, pero se topó por el camino con usted, Antón, que le sacó el chisme. Luego le convenció de ir a por ella, le acompañó y cortó la cuerda. De ese modo el marqués nunca lo sabría, nunca recibiría la información, la firma se realizaría, y todos contentos. Pero no contaba con que la marea traería el cuerpo a la playa. Pruébelo, dijo sencillamente el farero. No puedo probarlo. Pero sí he hecho una cosa. He solicitado su traslado. Óscar Mazo, el ministro de Sanidad, es amigo de mi familia, y ha movido hilos. En el barco que vendrá a recogernos mañana al amanecer, vendrá también la orden de traslado para usted, y vendrá Marcial, el farero que le sustituye, antes de tiempo, para ocuparse del faro. Se destina a un nuevo farero en su puesto, y jamás podrá hacerse con la estrella. No le creo. Pero nos hemos vuelto todos locos. Téngalo por seguro. Vaya preparando maletas, porque mañana nos vamos todos. No podré apresarle, pero primero he conseguido sacarle de aquí, y le juro que haré lo posible para que sea destinado al faro más remoto y horrendo que exista. Un silencio sepulcral cayó en la sala. Domingo abrió su carpeta con un gesto casi teatral. Bueno, si todos estamos de acuerdo, voy a pasar los contratos para que los lean. Los colonos y el marqués fueron leyendo los contratos y firmando. Ya se hace de noche y la marea sube. Mañana hay pleamar a las 7, y a esa hora he quedado con el capitán del carguero. De modo que mañana al amanecer nos vamos todos, todos. Sentenció Domingo,
y cerrando sonoramente la carpeta con los documentos firmados puso un punto y aparte simbólico que todos entendieron. El destino de la isla estaba echado. 7. Mirada piadosa. La tarde había pasado melancólica en Sálvora, y ahora el cielo se volvía rosa mientras que las sombras se alargaban hasta el infinito. Esta es la última marea baja antes de que todos los habitantes dejen la isla. Bueno, Antón se quedará, pero no lo sabe, de modo que el asesino, sí o sí y sea quien sea, cree que esta es su última oportunidad. Irá esta noche a buscar la joya, es su última oportunidad. ¿Por qué cree que me he inventado ese cuento de que el farero será sustituido? Así me aseguro de que si el asesino es él, intentará bajar esta noche. Alguien que ha sido capaz de matar no va a renunciar a su objetivo. Pero el asesino cortó la cuerda 2 veces, sabrá que le esperamos escondidos, quizá renuncie a la joya. O nos intente atacar. No si le hacemos pensar que seguimos aquí. Usted, López, fumará en la pipa frente a la ventana, se moverá, hablará para que parezca que estamos los dos. Y mientras yo bajaré al burato, y esperaré dentro, como una araña a su presa. Pero piensa bajar de verdad otra vez allí. En los ojos de Domingo apareció una mirada fiera, súper decidida, llena de determinación. Por supuesto que sí. Voy a detener a ese asesino. Y usted, espere aquí hasta la 1:23, y en ese momento venga al burato a sacarme. Si no llega, estaré perdido. Antes de que saliera López le tendió la pistola. Domingo la rechazó con un leve gesto. Prefiero que la tenga usted cuando venga a salvarme de la marea, y quizá del asesino. Yo tengo la baza de la sorpresa, y mi pequeño revólver. Tenga. Domingo entregó la pipa y su tabaco a López, y salió discretamente de la habitación, con los zapatos quitados para no hacer ruido. El viaje fue sencillo y seguro ya que la niebla le escondía de miradas indiscretas. Una vez junto al burato, descendió con mucho cuidado y enfocó abajo. Las olas entraban inundando el fondo, para luego retirarse dejando el fondo de roca descubierto. En media hora no entraría el agua. Comprobó por última vez que llevaba todo en su mochila, y finalmente calculó el momento exacto. Cuando la ola entró con fuerza en la caverna, se dejó caer al vacío. El agua amortiguó su caída, y al entrar con las piernas cerradas sus pies tocaron el fondo con suavidad. La ola le arrastró cueva adentro hasta depositarlo sobre las piedras rodantes de la galería central. Comprobó que no había nadie escondido en ninguno de los 3 pasadizos. Luego, completamente empapado, aprovechando el calor que le daba el miedo, se cambió de ropa. Escogió el fondo de uno de ellos, puso su plástico en unas rocas relativamente poco húmedas, se sentó arrebujado en su manta de caballo, que lo envolvía completamente, y apagó su linterna. Comenzaba la espera. Pasaba el tiempo lentamente. Miró el reloj infinitas veces mientras el frío fue invadiéndole. La postura era incómoda, ya que el suelo era irregular y de rocas puntiagudas, y tuvo que levantarse varias veces porque el culo le dolía y se le dormían las piernas. Cuando se levantaba daba saltos para recuperar temperatura, pero el calor perdido al mover las mantas era mayor. El termo le calentó lo justo para no coger una hipotermia. El rumor de las olas rompiendo había ascendido claramente, y podía oír cómo las olas llegaban ya hasta el centro del burato. Pronto el agua haría difícil que alguien bajara. Oh, Dios mío, espero que López no se olvide de venir a recogerme. Finalmente cayó una cuerda. López venía justo a tiempo, pensó aliviado. Pero cuando vio que una figura empezaba a descender, entendió que no era él. Domingo sacó la pistola y quitó las mantas a un lado. Se incorporó sin hacer ruido y vio cómo la figura descendía trabajosamente. Una presa había caído en la trampa de la araña. Esto iba a ser divertido. Cuando la misteriosa figura posó sus pies en el suelo de piedra y terminó de recuperar el equilibrio, Domingo le enfocó con la linterna a la cara. Era el marqués, que protegía sus ojos con un brazo, y del susto perdió el equilibrio y cayó de espaldas, empapándose toda la espalda antes de incorporarse. O sea que usted fue quien cortó la cuerda, y ahora viene a por la joya. Don Domingo. No, no saque conclusiones precipitadas. Perdone, que haya venido a rescatar la joya no significa que cortara la cuerda de jorobado. El asesino fue el farero, usted mismo lo dijo. Y sin embargo has bajado, ¿no te da miedo que farero corte tu cuerda? Hubo un par de segundos de silencio. Él nunca cortaría mi cuerda. Soy el marqués.
Domingo se echó a reír ante la ocurrencia. Venga, vuelva a intentarlo, debe tener más imaginación. No teme que corte su cuerda porque fue usted el que la cortó, es usted el asesino del burato. Y ha dejado a Anselmo vigilándome, pero vigila a una sombra. Le aseguro que no es así. Esta es mi última oportunidad, y no me fío de Anselmo, podría hacerme chantaje si estuviera en el ajo, querría la mitad. He bajado, cierto, a recuperar la joya. Y he de reconocer que pensaba quedármela, no le voy a engañar. Pero la isla es mía. Desde hace incontables generaciones. Y como sabe, tras un naufragio lo que se recupera es de quien lo encuentra. Por lo tanto soy su legítimo propietario. Lo dice la ley. Entonces no tendrá inconveniente en que lo discutamos ante un juez, dijo Domingo con sorna. Por supuesto que no, dijo don Pedro orgulloso, empapado y con el rostro dominado por una furia repentina mal disimulada. Aléjese. Bien, ahora voy a subir primero, y luego subirá usted. Domingo comprobó que se hallaba a suficiente distancia para que no pudiera impedírselo, y luego guardó la pistola y subió por la cuerda. El ascenso fue trabajoso, pero el marqués se había resignado y esperaba a que terminara de subir para hacerlo él mismo. Cuando Domingo llegó arriba, una mano apareció para ayudarle a terminar de salir. La cogió, se alzó y cuando estuvo arriba comprobó que no era la de López. Era la de la anciana. ¿Qué hacía usted ahí abajo? Domingo se quedó paralizado. Era la voz de Maruxa, pero no era la misma voz. Ahora tenía una dureza y una decisión tremendas, y estaba distorsionada por el eco de la caverna, hasta el punto de que dudó que fuera ella. Maruxa. ¿Qué hace ahí dentro? Bajé a esperar al asesino, sabía que bajaría pues era su última oportunidad, pensaba que sería el farero, pero, me encontré al marqués. Dese prisa, suba, dijo. Domingo agradeció su ayuda. Pero de golpe vio que en esta ocasión no llevaba su bastón, sino una escopeta de caza con la que le apuntaba. Aléjese, dijo Maruxa, o le juro que le destrozo el pecho a perdigonazos. Domingo no pudo hacer menos que alzar las manos y alejarse. Vio con impotencia cómo Maruxa, con una agilidad y rapidez inesperada, dejaba a un lado la escopeta, esgrimía el hacha, y cómo la dejaba caer sobre la soga. Estuvo a punto de abalanzarse sobre ella, pero la sorpresa por su agilidad le paralizó, y probablemente así salvó la vida. Desde el burato llegó el grito de don Pedro, que debía haber caído. Luego sonó su voz asustada. Domingo. Domingo, por Dios, ¿por qué ha cortado la cuerda? Se ha vuelto loco. Ayúdeme. Aquí no hay Domingo que valga, marquesito, gritó la voz de la anciana, que había abandonado el hacha a un lado y a la vez que gritaba al marqués apuntaba con la escopeta a Domingo. Pero no era la misma voz de la anciana que había conocido. Ahora tenía una dureza y una decisión tremendas. Pero por Dios, ¿por qué me hace esto? Les dejaré la isla para vosotros. Renuncio a la venta, si es lo que quiere. Le doy mi palabra, pero déjeme salir de aquí. Se cree que soy idiota, dijo Maruxa asomándose por el burato. Domingo tensó todos sus músculos adivinando una oportunidad. Maruxa le gritó. Nos hiciste la vida imposible. Destruiste nuestras vidas, viviste de nuestro trabajo, y ahora nos quieres echar de nuestra isla, de nuestro hogar. Has hecho todo el mal que has podido durante tu perra vida, solo para pagar tus vicios. Pero a todo cerdo le llega su San Martín. Confiesa. Sí. Es verdad, yo hice todo eso, pero os pido disculpas. Te pido compasión y perdón, cristianos. Domingo hizo un amago de acercarse a Maruxa para desarmarla, pero la anciana se volvió y le apuntó al pecho. Aléjese. Así, está bien, y las manos donde pueda verlas. Mire, Domingo, no querría tener que matarle, pero nada ni nadie va a sacar al marqués de ahí. Pero no se da cuenta. Ha confesado, acabará en la cárcel. Usted es ahora el ingenuo, Domingo. Este señor tiene amistades en las altas esferas. Aunque ahora no tenga dinero, su familia está emparentada con muchos nobles. La justicia no le tocará, nunca le condenarán y si lo hacen pasará recluido poco tiempo, y con grandes lujos, entiende. Y si no lo entiende, da igual. El marqués se queda ahí. Morirá igual que mató a mi hijo. Pero la cuerda, la cortó usted. La corté yo pensando que era esa rata la que estaba dentro. Pero la culpa la tiene él.
Durante años tuve que soportar que comprara a mi hijo con regalos de todo tipo. Terminó poniéndolo en contra de su propia madre. Y teníamos que aguantar que nos viniera preguntando por el diamante, de parte del marqués. Para nosotros era patético, lo más triste de todo, la mayor derrota, tener que escuchar a nuestro propio hijo interrogarnos. El marqués se lo pedía, y nosotros teníamos que aguantar la murga. No sabe el dolor que produce en una madre ver cómo aquel que todo le ha arrebatado, le robe también el amor y la fidelidad de su hijo. Entonces decidisteis aprovechar esa fidelidad y engañar al marqués con el cuento. Atraerlo a la trampa. Pero no contabais que él mismo decidiera bajar por su cuenta. Eso es. Pero murió por tonto. Y ahora este morirá por malvado. Esto es un asesinato. Yo no le estoy matando, lo mata el mar, si ha acabado ahí ha sido por su propia ambición. Se oyó un ulular de un cárabo. Maruxa de repente miró hacia todos lados y escondió la escopeta bajo su delantal. Luego dijo a Domingo. Si le dice algo me veré obligada a matarlos a los dos. Dígale que se aleje, con cualquier excusa. En ese momento distinguió a López. Se le ocurrió advertirle que Maruxa esgrimía una escopeta bajo su delantal, pero no dudaba que la vieja apretaría el gatillo contra uno de los dos antes de ser desarmada. Esas escopetas de caza no tenían mucha precisión, pero soltaban una descarga de perdigonazos que se abrían en un abanico, y a corta distancia y aún sin apuntar podían provocar daños letales. Y no dispararía por ser detenida, ni por odio, solamente lo haría para que el marqués no fuera salvado. ¿Cómo pudo la vieja saber que se acercaba? Quizá Moncho estaba escondido en la espesura y se lo había indicado con ese canto de cárabo. Si le dice algo me veré obligada a matarlos a los dos. Dígale que se aleje, con cualquier excusa. En ese momento distinguió a López. Se le ocurrió advertirle de todo, pero no dudó de que desde la espesura Moncho apretaría el gatillo. López, ya estoy fuera, no se preocupe. ¿Cómo diablos ha tardado tanto? Menos mal que ha venido Maruxa. El civil venía con una soga grande pasada por el hombro, y venía dando tumbos. Se quedó extrañado de ver a Maruxa con él. ¿Pero qué hace aquí Maruxa? Entonces era la anciana. La asesina. No sea estúpido, ¿cómo iba ella a bajar al burato? Me vio venir y me ha acompañado en la espera. No ha venido el asesino. Vaya a preparar la maleta y a dormir, mañana será un día muy largo. López se le quedó mirando en silencio. Era de noche pero Domingo podía notar su asombro. Venga, vaya, estamos teniendo una conversación personal. Sí señor. Muy bien hecho dijo Maruxa, acaba de salvar su vida y la de él. Pasaron 5 minutos en completo silencio, ella apuntándole, él sintiendo que ya nada podría hacer pasa salvar la vida del marqués sin perder la suya en el intento. Miró abajo del burato, y ya no vio al marqués, sin duda se había refugiado al fondo de alguna de las cuevas, que tardaban más en ser inundadas, o quizá ya un golpe contra las rocas le había quitado piadosamente el sentido. En cualquier caso ya nada podría salvarle. Su muerte ahora era inevitable. Maruxa arrojó la escopeta al burato, y miró al mar con rostro triste. Allí, entre las olas, la luna rielaba con una belleza indescriptible. Ahora se quedará sin el diamante. Maruxa rió. Sigue creyendo en ese cuento. Volvió a escuchar el canto del cárabo, y confirmó su teoría de que Moncho estaba dando aviso a Maruxa cuando vio que López venía otra vez. Hola. Perdone que moleste, solo quería comprobar que todo andaba bien. Me pareció todo un poco raro. No se preocupe López, no sucede nada. Pero ha hecho bien en venir, así nos hará compañía de vuelta. Maruxa le miró con asombro. Estaba segura que ahora que no tenía el arma la detendría. El asombro en la anciana era tal que no supo qué decir durante un rato. Los tres volvieron hasta el camino teniendo una conversación absolutamente intrascendente, y en el cruceiro ella fue a la aldea, y ellos dos volvieron al supuesto pazo. Al día siguiente Antón el farero, Maruxa, Moncho, el guarda Domingo y López se encontraron en el muelle con el capitán, que atracó puntualmente en el muelle. Antón, debe disculparme, pero era mentira, usted no será sustituido. Solo intenté provocarle para ver si cedía, pero ya lo tengo claro, usted no es culpable de nada. Le ruego que me disculpe. El farero le miró con cara de estúpido, con las maletas en las manos, y su cara tornó por un instante a la ira contenida,
y después se instaló en el desdeño rencoroso. Sin decir nada se dio la vuelta y se fue camino al faro. Partimos. Dijo capitán. Pero no ha llegado don Pedro, dijo con voz extrañada Anselmo. No se preocupe, quédese usted, Anselmo, y búsquele, le dijo Domingo. López y yo nos vamos, nuestra misión aquí ha acabado, nosotros veníamos a realizar la venta de la isla, y ya hemos cumplido. Si no lo encuentra, solicite ayuda por radio. López le miró un segundo con extrañeza. Es usted un tipo extraño, ahora se desentiende, y antes parecía decidido a todo por resolver el misterio. Pero ha sido un gusto trabajar con usted, dijo estrechándole la mano. Una vez en Ribeira el capitán extendió la pasarela al muelle. Primero bajó Moncho, que veía pálido como si estuviera muerto, y solo le faltó besar el suelo, pues la maldición de morir ahogado no se había cumplido. Luego López, después Domingo, y finalmente, con gran torpeza y agarrotamiento, bajó Maruxa. A Domingo le pareció sorprendente esa inseguridad de la anciana, después de haberla visto actuar con tanta determinación la noche anterior, realmente parecía otra persona. Se despidió de él con cierto cariño incluso, y se alejó con Moncho lentamente por el muelle. Domingo les vio alejarse, apoyados él en Maruxa, y ella con el cabello cubierto por el pañuelo azul oscuro y la mano en su bastón. Súbitamente entendió que esa debilidad de la anciana era una actuación, pero ¿por qué? Quizás se hacía la anciana desvalida para que él no cambiara de opinión en el último momento y la denunciara. Fue precisamente el descubrimiento de que estaba actuando lo que le tentó de desvelar todo lo sucedido. Les observó dubitativo, pensando lo fácil que sería acudir a la caseta del guardia en la entrada del puerto. Andaban a paso corto por entre las redes de pescadores del muelle, apoyados en uno en la otra, y así les observó por última vez, a la soleada luz de la mañana, mientras las gaviotas les sobrevolaban graznando. Contempló por última vez la mano temblorosa aferrada a la cubierta de cuero del bastón. El cuero sobre la madera. Bajo la madera, un escondite. Y en el escondite, una estrella.